Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómena en español. ¿Cómo estáis, amigos míos? Bienvenidos una noche más a estas noches de viernes que siempre me lo pedís aquí, amigos. Siempre estáis aquí al pie del cañón, dándolo todo, pues disfrutando de estas noches, ya sean paranormales, ya sean de criptozoología, de todo tipo de misterios. Y bueno, pues hoy traemos el que para mí es el mayor misterio que existe de la humanidad. Y no es ni más ni menos que el mundo ovni. O sea, es uno de esos grandes enigmas, porque, y digo, yo siempre, ¿por qué tiene esa magia, ¿no? Estos últimos días se ha descubierto de que, pese a que estos objetos que decían que están derivados para mí son algo totalmente terrestre, siempre tiene esa magia, esa chispa de que cuando sale algo realmente relevante del mundo ovni, acapara todo tipo de noticias, todo tipo de telediarios. Es algo que es un tema muy importante dentro de la humanidad. Yo diría que el tema más importante. Pero para eso hemos traído desde Argentina a uno de nuestros grandes amigos, que ahora lo pasaré, que está por aquí ya con su típico matecito y ya preparando los avisos parroquiales. Se está riendo aquí. Ahora pasaremos con los avisos. Bueno, va a pasar un ratito por el chat. Veo que está por aquí Pam Pam, buenas noches. Poli García, Cris Muñoz, buenas noches. Willy, bienvenido. Aneta Mar, bienvenida amiga. Bueno, nuestra administradora Cris, también estará por aquí Luis Laguardia. Buenas noches, querido Luis, amigo. Poli García, buenas noches. Manuel Rivera, Monse Paranormal, Emilio Martín Vegas. A ver quién veo más. Poli Pachada, que también se estrena, bueno, se está estrenando estos días como administrador también. Así que bienvenido a la familia, aunque ya lleva ya unos cuantos directos. Emilio también, Mauricio Mandara, buenas noches, amigo. También quién veo por aquí, quién veo por aquí. A ver, que esto se está trabando mucho, que hay muchos mensajes, como siempre pasa, que la familia Fenómena se pone a hablar y aquí esto luego se empieza a trabar. Manuel Rivera, buenas noches, amigo. Recordad que esto se está emitiendo por Radio Tiflo, una radio que es para discapacitados, para gente pues que está, pues que tiene discapacidad y bueno, nos pareció un gran proyecto el de Poli, nos pareció una gran idea y desde luego que nosotros la apoyamos, incluso estamos mirando cómo el poder hacer los directos también con lenguaje de signos, porque es algo que nos interesa mucho para la gente pues, sorda, que también pueda disfrutar del misterio, ¿no? Y que haya, pues, y que nosotros seamos el ejemplo de esa inclusión, porque eso es muy importante también en el misterio y en todos los ámbitos, que la gente pues que no tiene estas facilidades, pues tenga por parte nuestra, se les puedan brindar. Entonces, estamos estudiando ese tema, cómo hacerlo para poder poner lenguaje de signos para la gente sorda o poner algún tipo de transcriptor debajo que ponga pues todo lo que vayamos hablando. Así que bueno, eso me parece un proyecto realmente precioso. Yasbea Vilés, buenas noches, bienvenida, de aquí del equipo de Raccoon Mi Clan. También está Lorena Siarrata, buenas noches también, Lore. Luego escucharé tu audio. Kou Surey, buenas noches, que además Kou ya recibió el libro de Clara, así que felicidades otra vez más. Martín Cuestas, buenas noches. Y bueno, vamos a ir pasando ya con nuestro amigo, que bueno, con esta típica imagen que tiene detrás, siempre se le veía con la imagen de Iron Maiden, el Fear of the Dark, pero bueno, con nuestro querido amigo, prácticamente puedo decir hermano y canal amigo. Vamos a pasaros ya, voy a desmutearte con nuestro gran amigo Carlos Alberto Yurchuk. Bienvenido otra vez a Fenómeno en Español. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? Muy, pero muy buenas tardes de viernes. Buenas tardes de viernes, ¿eh? Un placer estar acá con vos. Un gran saludo a toda la familia Fenómena Magacinera, no sé cómo se dirá, pero ya estoy viendo ahí en el chat mucha gente conocida, la verdad que muchos amigos.
Así que, hasta está Pablito Bankraut, ahí se sumó, ahí lo veo Sí, recién. sí. A Cris Muñoz, a Paul, y bueno, un montón de gente conocida. Así que, nada, gracias por la invitación y vamos a charlar de todo un poco, me imagino. Siempre con el mato, Sí. obviamente. Y sí, tengo bueno, gracias, está la bandera de Fear of the Dark detrás, pero estuve colgando, como se dice en Argentina, los trapos. Estuve colgando los trapos, o sea, la camiseta de Argentina, o la bandera de estudiante, obviamente. Y bueno, estamos colgando los trapos futboleros, también estamos poniendo ahora. Bueno, Pablo es un asiduo que siempre suele pasarse por todos los directos que hacemos. O sea, es prácticamente le hemos hecho ya el miembro VIP a nuestro querido amigo Pablito Wankraut, que además pronto va a volver, ¿verdad? Pronto ya va a volver a historias paranormales y pronto va a volver también el tema de Mythic Coast. Ya lo voy a anunciar ya, porque lo queríamos precisamente anunciar en este directo. Mythic Coast va a volver por todo lo alto, además con un amigo mío de médico de urgencias que nos va a contar latín de un montón de cosas, de incluso secretos médicos que hay en los hospitales en referencia a qué hora hay más muertes, qué hora hay más apariciones, un montonazo de cosas que además este amigo nuestro también ha hecho sus pinitos en la investigación y bueno, pues tiene una experiencia como director de cine en las ruinas de Belchite que es bestial, o sea, es sumamente bestial. Y bueno, Carlos, ¿cómo has estado estos días? Porque ya es la tercera vez que repites aquí, ya la tercera vez que estás y bueno, es un placer tenerte y vamos a hablar del tema que más te gusta, ¿verdad, Carlos? El tema ufológico, el tema ovni. El tema ovni, que bueno, yo me metí en estos temas por la puerta de la ovnilogía, pero después uno con el tiempo se va dando cuenta que muchas puertas distintas llevan a un mismo lugar. O sea, la ovnilogía, la Ujú. parapsicología y todo lo que quieras hacer cosas raras, terminás de última en un mismo lugar. O sea, es como que hay muchas cosas en común. Yo, como te decía, entré por la puerta de la ovnilogía. Me Ujú. gusta, bueno, me fascina el tema ovni y todo lo demás, pero, y más ahora con el tema del canal, me están, estoy encontrando en los otros temas puntos en común con la omnilogía que hace que uno vaya descubriendo que este tema es mucho más complejo y más abarcativo de lo que uno creía. Luego iremos viendo el por qué, porque hay muchas relaciones entre sí, entre todos estos casos, pero sobre todo también en el tema paranormal, yo cada día me estoy dando cuenta de que está mucho más ligado de lo que nos podemos llegar a imaginar, bajo mi punto de vista. Y es que además, Carlos, últimamente el mundo ufológico, los que nos estamos dedicando un poco a esto, pues está patas arriba, ¿no? Todo esto de los derribos que ha habido, el mundo de OVNI está un poco revuelto otra vez, como hacía años que no se recordaba. Bueno, mira, hace un ratito estuve grabando un programa para unos amigos de España también, del podcast, que ahora se llaman Los Sin Nombre, que es José Antonio Rondal y Yolanda García. Estuvimos recién grabando con ellos, bueno, con José. Y justo en algún momento de la charla, aunque no era el tema de la charla, surgió este comentario, ¿no? Lo que está pasando ahora últimamente con todo este tema de los ovnis, los WAP, los globos y los no globos y las cosas y el gastar $400.000 para derribar un globito, ¿viste? De $20 por ahí hay toda una discusión, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y yo lo que le decía, dos cosas. Por un lado, está bueno, siempre está bueno, que se hable del tema ovni o que se mencione la palabra ovni en general en los medios de comunicación, porque está bueno que siempre se ponga a la palestra este tema. Ahora, con lo que está pasando últimamente, creo que se está logrando, tal vez se busque o no, eso es para debatir, un efecto contrario, es decir, se está hablando mucho del tema ovni a nivel principalmente Estados Unidos, pero está como desprestigiándose el tema ovni. ¿En qué sentido? En que, bueno, sí, se habla mucho del tema ovni, pero resultaron ser globos, resultaron ser cosas así que no se sabe bien, pero que no es nada del otro mundo. Entonces, es como que de alguna forma estos últimos hechos está haciendo que el tema ovni está perdiendo seriedad, o no sé si seriedad, pero está como diciéndose, bueno, sí, al final todos los ovnis resultaban ser globos chinos, ¿viste? Como diciendo, nada, el tema ovni
Entonces no sé qué tan positivo es para el tema lo que estuvo ocurriendo últimamente, porque parece estar logrando el efecto de desprestigiar el tema, digamos, ¿no? O no tomarle la seriedad que se debiera. También creo que los comunicadores, nosotros, yo me hago cargo, obviamente, tenemos que tener cuidado, ¿no? En no Exacto. subirnos a la ola de los medios de comunicación, de llamar ovni a cualquier cosa rara en el cielo, y tener más cuidado, digamos, ¿no? Porque también nosotros, yo me incluyo, hablamos mucho de los ovnis derribados por Estados Unidos, pero tenemos que tener más cuidado de comunicar y no, no poner así rápidamente la sigla ovni a cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque no sé si está bueno tampoco eso. No creo que tampoco sea bueno el poder catalogar a todo como ovni, porque la palabra ovni no significa que sea extraterrestre, no significa que vengan desde otro planeta, desde otra galaxia, sino que es algo que no se ha identificado todavía lo que es. Entonces, ahí está un poco también el misterio de la palabra y también el error de que mucha gente atribuye al ovni al extraterrestre y en cuanto tú buscas ovni aparecen extraterrestres, aparecen ahí símbolos de alienicitos, entonces quizás ahí sea un poco por el tema que lo desvirtúa, ¿no? ¿Tú qué A opinas? ver, Sí. para que se entienda bien, esto es como que lo decíamos hoy con José Antonio, es como el cuento de Juan y el Lobo, que viene el lobo, que le viene el lobo, y que viene el lobo, y que no era el lobo, y que el día que venga el lobo no le vamos a creer. ¿Entendés? Entonces, Exactamente. si a cualquier cosa rara, porque apareció una esfera en una playa en Japón, y la esfera extraterrestre, porque entonces, si a cualquier cosa nosotros, yo me incluyo, yo principalmente, le digo ovni, digo, sí, eso es fenómeno ovni, se encontró una esfera extraterrestre, se encontró, apareció una nave, una luz, un ovni en el cielo, Estados Unidos derribó un ovni. Si a todos le llamamos ovni, que después, cuando uno investiga un poquito, resulta que no son ovni, no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, el día que aparezca un verdadero ovni no nos va a creer nadie, digamos, ¿no? Entonces, por Exactamente. eso nosotros, bueno, yo que soy divulgador, aparte de investigador, no le esquivo el bulto al tema de llamarme investigador del tema OVNI, no me gusta, pero podría catalogarme así. Aparte de ser aparte soy difusor del tema OVNI, como difusor del tema OVNI, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si a cualquier cosa le llamamos OVNI, después por eso hay que ser muy precavido y demás. Exactamente, así es. Y bueno, con respecto a esto último de lo de Japón, lo que se cree y lo que se está estudiando, y esto lo sé por parte de Juanjo Nakayodo, que es investigador de allí de Japón, y el cual pues seguramente nos estará viendo ahora mismo con su canal Misterio 3.0, pues me dijo que allí en Japón no se había hablado ni siquiera que fuera algo totalmente extraño, ¿no? Sino que estaban hablando de una mina de la Segunda Guerra Mundial o de una boya, ¿no? Y de hecho me pasó fotos de las boyas que utilizan allí en Japón y bueno, pues se parecen tranquilamente porque además vieron que estaba totalmente erosionada por dentro, que no había nada, entonces allí se dice pues que es más una boya y le ha sorprendido que se hable más en el exterior como que es algo ovni extraterrestre, que ahí dentro no se habla de eso precisamente, sino que dicen que es algo bastante común. Entonces, Sí, habla un poco de esto. es muy importante, es muy, pero muy importante que se hable del tema. Ahora, que se hable bien del tema, porque para hablar tonterías, estamos plagados o sea, si vos empezás a hablar cualquier cosa del tema, de última terminás desprestigiando el tema. Por eso hay que hablar mucho el tema, pero hablar bien, seriamente, con base, con información concreta, o sea, no apurarse a llamar ovni a cualquier cosa, porque por ahí logramos el efecto contrario al que buscamos, que es desprestigiar al tema, digamos, ¿no? Mira, voy a compartir una imagen de la famosa boya, ¿vale? ¿Qué es esto? O sea, y según han hecho estudios, que por dentro pues está todo totalmente hueco y está vacío. Y de hecho, una de las claves que existe para desmitificar ya esto es esta parte de aquí, que es lo que ya les ha hecho pensar que pudiera ser o una mina de la Segunda Guerra Mundial o pues o algún tipo de boya. Pues precisamente porque aquí se ve que tiene algo para sujetar y aquí pues el típico pasador o el típico tornillo
para poder amarrarlo a algo. Entonces es eso, ¿no? Eso es un poco de que se le fue un poco, yo creo que viene también un poco después de todo este bombazo que hubo con los supuestos derribos, entre comillas, pues yo creo que se ha ido un poco de madre todo. O sea, yo creo que se fue un poco pues por los cerros de Úbeda y al final pues la gente ya ha estallado un poco pues en, ¿cómo decir?, fuera de control. ¿No crees eso también de que es que como un poco que se ha exagerado todo? Mira, disculpa, estaba leyendo ahí algunos comentarios del chat. Eh, a ver, la verdad está interesante el chat, hay muchos comentarios interesantes. A ver, es volver sobre lo mismo, o sea, vos mostrabas recién esta esfera. ¿Cuántos casos de esferas caídas hubieron en el mundo? Y acá en Argentina particularmente, restos de cohetes, de tanques, de combustible, etcétera, 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 que primeramente se los puso se los denominó se lo asoció al fenómeno OVNI. Entonces, yo creo que, insisto, los divulgadores, primero que tenemos que tener conocimiento del tema, obviamente, o sea, no podemos divulgar algo que no conocemos. Y segundo, no asociar al fenómeno OVNI, cualquier cosa por impulso, digamos. O sea, cuando sucedió el tema ahora, estas últimas caídas, estos derribos y demás, los que estamos en el tema, estaba claro que no tenían nada que ver con el fenómeno OVNI, pero estaba clarísimo. Entonces, no asociar estas cosas con el fenómeno OVNI porque nos dan más like o nos dan más vistas. O sea, era sabido que no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI. La famosa esfera de Japón era sabido que no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI. Entonces, no apurarnos a asociar. Entonces, hay una responsabilidad por parte de nuestra, de los que difundimos el tema. Tenemos que tener muy en claro de qué estamos hablando. O sea, tenemos que conocer el tema realmente si vamos a difundir estos temas y no apurarnos a catalogar de OVNI cosas que no están asociadas al fenómeno OVNI. ¿Tá? Y acá entramos, bueno, ¿y qué es el fenómeno OVNI? Porque sí, bueno, también es un objeto volador no identificado. Bueno, pero en realidad no es tan así. La sigla OVNI ya quedó medio en desuso. Cuando hablamos de fenómeno OVNI estamos hablando de otras cosas, digamos, ¿no? Por eso siempre hay una confusión entre OVNI, fenómeno OVNI, objeto volador no identificado y demás. Sí, técnicamente las cosas que derribaron los yanquis eran OVNI, objetos voladores no identificados. Por lo menos no identificados para nosotros, el público de a pie. Ellos seguramente sabían lo que estaban derribando o no. Pero eso no tiene nada, o sea, un objeto volador no identificado es una cosa, el fenómeno OVNI es otra cosa. Aunque te compartan la palabra OVNI o la sigla OVNI, estamos hablando de dos cosas distintas. Y bueno, por aquí hacen una pregunta que Lorena, que la acabo de ver, pero esa pregunta la tengo yo para después, así que, porque es un tema que también vamos a tratar largo y distendido, el tema de las abducciones, así que la dejo anotada y que por favor los administradores hagan una captura y me la envíen para que así luego darle los créditos también a Lorena por la pregunta. Y bueno, ahora viene la pregunta directamente. ¿Por qué el fenómeno OVNI es el tema y posiblemente el mayor misterio de la humanidad? ¿Por qué? Buena pregunta. Para mí, esto es una opinión, pero voy a decir ahora, y lo que voy a decir ahora son simples opiniones personales que pueden estar de acuerdo o no, y si no están de acuerdo, para quedar bien con ustedes, cambie la opinión. Yo no tengo problema, yo cambio la opinión a cada rato, así que con tal de estar que todos estemos de acuerdo, que yo cambie la opinión. Así que esto es una opinión personal, todo lo que voy a decir, que es debatible, todo, etcétera, etcétera. Para mí, después si querés lo podemos empezar a desarrollar, pero para mí el fenómeno OVNI es el tema más importante de la humanidad por las implicancias que va a tener el día que se descubra la verdad que hay dentro de todo esto. Y no solamente las implicancias como la mayoría se imaginarán, bueno, implicancias tecnológicas, implicancias filosóficas, implicancias religiosas, eso está claro que seguramente va a haber implicancias de ese tipo. Pero yo más que nada
creo que el tema es el más importante de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando se descubre esto, nos va a cambiar nuestra percepción de la realidad. Vamos a descubrir que la que nosotros creemos que es la realidad es total, pero mucho más compleja de lo que uno se imagina. ¿Tá? Cuando digo que el tema es el tema más importante de la humanidad, está claro que hay millones de temas que son más prioritarios. Obviamente, vivimos en un mundo bastante complicado, donde hay guerras, hay desigualdad social, hay hambre, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas para solucionar. Hay millones de temas prioritarios que tenemos que solucionar sí o sí. Pero, si bien el tema OVNI no es el tema más prioritario, ni mucho menos, sí es el tema más importante, porque, insisto, el día que descubramos la verdad que hay detrás del fenómeno OVNI, nos va a cambiar la visión, la percepción que tenemos de nuestra realidad. O sea, nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad no es solamente las cuatro paredes que nos rodean, lo que ven nuestros ojos, sino que es mucho más compleja, y va a estar increíble el día que podamos descubrir eso, si algún día lo hacemos, digamos, ¿no? Y que está claro... Concuerdo con ello, concuerdo. Y que está claro que descubrir esta verdad no va a ser tarea de uno solo. O sea, no creo que surja una mente genial, digamos, un Einstein, un Hawkins, un Newton, de la ufología que por sí solo resuelva el tema. Ojalá que algún día aparezca alguien así. Pero no creo que aparezca alguien así. Entonces, esto lo vamos a resolver entre todos. ¿Y cómo lo resolvemos entre todos? Compartiendo, no solamente compartiendo información, compartiendo data y demás, sino compartiendo ideas, interactuando. Estas charlas que estamos teniendo junto con la gente del chat, porque la gente del chat también está participando de esta charla, con sus comentarios, con sus preguntas, con sus opiniones. Entre todos vamos retroalimentándonos, y quizás algún día, y esto llevarlo a un nivel global, tanta interacción, como que cada uno de nosotros fuese una neurona y está interactuando en un cerebro universal, podamos algún día, entre todos, descubrir, aunque sea una parte de esta verdad, o de esta realidad de la cual el fenómeno OVNI forma una parte importante, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí nos estamos yendo muy en divagues filosóficos, y por ahí la gente quiere escuchar otra cosa, digo yo, no sé. Mira, por aquí comenta Jorge Arijó, nuestro amigo de la Puerta de la Pirámide. Buenas noches, amigo. El fenómeno data desde que comenzó a existir la vida y civilizaciones de la Tierra. Eso es lo que yo iba a comentar después, de que esto ya viene desde los orígenes de la humanidad, pero que se empezó a acrecentar precisamente con el caso que quería comentar ahora, que es el caso de Kenneth Arnold, ¿no? El famoso caso Roswell, en el año 1947, donde pues atisbó los platillos volantes, entre comillas, porque en realidad la descripción es totalmente distinta. Ahora lo explicará un poco más Carlos, pero fue allí, ¿no? Cuando ya dio el gran boom, pero esto ya viene dado desde mucho tiempo atrás. Coincido con mi amigo Jorge Arijón. Yo soy amigo de todos, ¿viste? Yo me hago amigo de todos así rápidamente, no, pero Jorge ya estuvo en demonios. Coincido con mi amigo Arijón, el fenómeno OVNI está desde siempre. No es algo que apareció con Internet, digamos, porque por ahí más de uno va a pensar, bueno, hablan de OVNI ahora con Internet, debe aparecer hace 20 años el tema OVNI. No. El fenómeno OVNI está desde siempre. Es un fenómeno universal porque está desde siempre, y en todo el planeta, y en todas las culturas, y en todas las religiones. O sea, es algo que el fenómeno OVNI siempre se manifestó a toda la humanidad, en todas las épocas, en cualquier lugar. O sea, desde la Antártida hasta el Polo Norte, desde China hasta Hawái, o hasta América. O sea, todas las culturas, todas las religiones tienen diferentes manifestaciones de esto que llamamos comúnmente fenómeno OVNI. Es un fenómeno universal, pero también, ya voy al tema de Arnold, pero también es un fenómeno personal. O sea, el fenómeno OVNI es universal y también personal. A cada uno de nosotros se manifiesta en forma personal, de alguna o de otra forma. Kenneth Arnold, si bien, como decíamos,
el tema ovni, el fenómeno ovni, llamado fenómeno ovni, o el nombre que le quieran dar, se conoce, digamos, o se hizo, o está entre nosotros desde siempre, siempre se toma como un punto de partida simbólico, como un mojón, de la investigación sistemática de este tema, el caso de Kenneth Arnold, o si querés también el caso Roswell, que fue pocos días después. ¿tá? Entonces, esos dos casos, Kenneth Arnold, 24 de julio del 47, caso Roswell, principio de julio del 47, simbólicamente, si se quiere, se toman como punto de partida de la investigación sistemática de este tema. Investigación oficial y civil también, a la vez. Pero es la investigación sistemática de este tema. Hasta Kenneth Arnold, hasta Roswell, hubieron personas que en forma aislada recopilaron, algunas que otras veces, historias que hoy relacionaríamos con el fenómeno ovni. Pero siempre fueron en forma aislada, es decir, no hubo algo sistemático. Algunas personas de forma aislada y testimonios en formas aisladas, no había una investigación sistemática. A partir del caso Arnold y de la repercusión que tuvo mediática, y después el caso Roswell, que enseguida fue tapado, digamos, es como fue un punto de partida simbólico de decir, bueno, a partir de ahora empezamos a investigar a nivel oficial y a nivel civil el tema ovni en forma sistemática. Surgen los investigadores, los grupos de investigación de estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante del caso Arnold, que vos mencionabas recién, que esto ya lo comenté 1000 veces, pero bueno, lo comento una vez más, es que si bien Kenneth Arnold, lo que Kenneth Arnold le describe a un periodista, lo que Kenneth Arnold le describe a un periodista de lo que vio, él vio 9 objetos, recordemos, sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, esto es al oeste, al noroeste de Estados Unidos. Él iba en su avión y ve desplazarse 9 objetos sobre el monte Rainier a gran velocidad, etc. Lo que le describe a un periodista es que el desplazamiento de estos objetos eran como cuando uno arroja un plato sobre el agua, que lo tira sobre el agua y que va haciendo, como decimos en Argentina, patito. O sea, van como haciendo pequeños saltitos y van haciendo según la descripción de Arnold. ¿tá? Él describe el desplazamiento, no la forma, porque la forma que él describe es totalmente distinta. Pero ¿qué pasa? El periodista dijo, desplazamiento como plato sobre el agua, bueno, son platos voladores. Entonces lo que vio es un flying saucer, y o sea, son platos voladores, y a partir de ahí nace, digamos, popularmente el término plato volador. Pero él no describió un plato volador, él describió la forma del desplazamiento como platos tirados sobre el agua. Exacto. Pero fíjate la ironía del fenómeno ovni, o sea, el fenómeno ovni se adapta a nosotros, por eso es personal, entre otras cosas. Si bien Kenneth Arnold no vio platos voladores, muchos testigos desde entonces y hasta hoy, muchos vieron platos voladores. El típico plato volador de 2 platos soperos unidos por su borde y demás. Entonces ahora van a decir, bueno, los escépticos van a decir, no, lo que pasa que la influencia del periodismo, de las notas periodísticas que hablaban de platos voladores, hicieron que en la mente de las personas que vean platos voladores, pero eso fue todo subconsciente porque el periodismo empezó a hablar de platos voladores. Te puedo asegurar que la gente vio y ve hoy en día, aparte de luces y otras cosas, ve platos voladores. Siempre cuento el caso de un gran amigo mío que en Uruguay bajó un plato volador, 2 platos soperos unidos por su borde, etcétera, 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 y de él bajaron 2 personajes que se le acercaron y hablaron. Bueno, es un caso que siempre cuento. ¿tá? La gente ve plato volador. O sea que a pesar de que el periodista tergiversó a propósito la descripción del objeto, el fenómeno dijo, bueno, si quieren ver platos voladores, les voy a mostrar, dijo el fenómeno ovni, la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, dijo, les voy a mostrar platos voladores, si quieren ver platos voladores, les voy a mostrar platos voladores, y si quieren ver ovnis triangulares, les voy a mostrar ovnis triangulares, si quieren ver luces, les voy a mostrar luces. El fenómeno ovni se manifiesta en forma personal a cada uno de nosotros. Y con esto termino. En los viajes que hicimos a La Pampa hace un año atrás con
el Daniel López, el Monje Negro y un montón de gente más que fuimos a recorrer diferentes lugares de La Pampa. Esto es en el medio de Argentina, en medio de la nada, en pleno desierto, en el noroeste pampeano, no hay nada. La gente no sabe quién es quién, obviamente, no saben ni de Caso Rojo, nada, o sea, viven en su mundo. La gente no ve ni platos voladores, ni ovnis triangulares. Lo que ve son luces que ahora las llamamos luces rastreras, o sea, luces que se manifiestan, acompañan al testigo, se ponen arriba del auto, etcétera, etcétera. No ve naves, ve luces. O ve la casilla, la famosa casilla, bueno, de la Ahumada, que es un lugar ahí que estuvimos, que también después lo vieron Dani López y Esteban Ligieri, también la vieron esa famosa casilla, pero no ven platos voladores. O sea, que el fenómeno ahí se manifiesta de otra forma. Entonces, el fenómeno es personal, se manifiesta a cada uno de forma diferente. Es un tema largo para debatir. Insisto, con lo que te decía al principio, estos son opiniones personales. Si la gente no está de acuerdo con esta opinión, la cambio, no tengo problema. O sea, si no te gustan mis principios, los puedo cambiar. Tengo otros también, como decía ellos. Eso es lo que me gusta de Carlos, que siempre cuando lo traigo de invitado, pues siempre suelta ahí un poco la bromilla. Eso es lo que me gusta y adoro de él. Porque además, hoy Chris me decía, nunca lo había visto de invitado. Digo, pues hoy lo vas a ver, hoy lo vas a tener. Yo ya lo he tenido un par de veces. Digo, hoy va a ser la tercera y bueno, vamos a disfrutar de su gran compañía, desde luego. Y bueno. Es que vos es algo, te voy a decir cosas que no digo. A mí me encanta que primero que nunca me invitan a ningún lado, salvo vos y algún que otro, pero después no me invitan a ningún lado. O sea, no soy alguien que invita porque no vendo. Pero me encanta ir a otros lugares porque hablo cosas que no hablo en mi canal, porque en mi canal yo quiero que hablen los invitados. Entonces, yo invito gente a mi canal para que hablen ellos, o si no hay invitados, relatamos casos, cosas así. Pero no uso mi canal para opiniones personales más. Entonces, me encanta que me inviten a otro lugar porque puedo así decir cosas que no digo en mi canal. Y el fenómeno ovni, todos estos temas es para disfrutarlos. Realmente yo disfruto de viajar, de ir a hablar con los testigos, de recorrerme miles de kilómetros, como hacemos cada tanto, que de hecho el fin de semana que viene también tenemos una salida, pero más cercana. Disfruto de estos encuentros, disfruto del tema ovni, y por eso me da pena, me da mucha pena, que se armen discusiones y peleas estúpidas por este tema. O sea, estamos frente a un tema súper complejo, o sea, es un tema que uno puede disfrutar, salvo que tengas un encuentro muy negativo, como lamentablemente el padre le pasó a algunas personas, pero en general, digamos, salvo esos casos excepcionales que tuvieron una experiencia muy negativa con el fenómeno, en general es un tema que uno puede disfrutar, que normalmente cuando tiene la suerte de tener un encuentro con el fenómeno, normalmente es positivo. Insisto, hay gente que la pasó muy mal, pero bueno, en general, digamos, es positivo este tipo de encuentro. Entonces, en ponerte a discutir de que es entre nosotros, entre gente, porque yo dije tal cosa, él dijo tal cosa, esto, que el otro, que llevaste a tal testigo, que no llevaste a tal testigo, esas discusiones realmente me parecen estúpidas, pero estúpidas en el peor sentido de la palabra. O sea, estamos ante un tema que es el más importante de la humanidad, y estamos discutiendo si invitaste a fulano, si llevaste a Mengano a tu canal, o que si hiciste un evento o no evento, si cobraste o no cobraste. O sea, estamos discutiendo tonterías, y nos peleamos por, sí. No quiero decir otra palabra porque no te cierran el canal, pero estamos discutiendo tonterías cuando estamos ante un fenómeno que es maravilloso poder abordarlo y estudiarlo, y que es súper complejo y que nos puede cambiar la vida en un futuro. Así que, bueno, nada. No sé por qué terminé hablando de esto, pero así soy. Vos deteneme, hacé como los caballos, tirame la rienda para atrás para frenarme, porque si no yo me desboco, ¿viste? Y empiezo a hablar. Bueno, yo quería poner un ejemplo ahora de por qué está esto desde los inicios, ¿no? Y esto, tengo que decirlo, esto viene de parte de Renata Constantin. Hay que darle los méritos a ella, quien me dio a conocer este lugar. Y es el Gran Cañón de Utah, donde hay estos jeroglifos, estos dibujos. Y hay que, pues bueno, sobre todo llama la atención donde aparecen dos ojitos aquí, bueno, que es un ser, sus ojos, lo que es la antena, aquí una especie de antena, y estos seres, ¿no? Con antenas, con una especie de tentáculos,
cosas muy extrañas, ¿no? Y es que antiguamente, pues los trogloditas, los indios nativos también, dibujaban o tendían a dibujar todo lo que veían. Y son cuantiosos los dibujos que hay en referencia pues, a otro tipo de seres de la antigüedad. O sea, porque parece ser que, y bueno, incluso se decía también que la estrella de Belén, si es que existió, pues era un ovni. O sea, hay muchos misterios en referencia a este mundillo y no todo empezó con Kenneth Arnold en los años 40, no. Esto lleva muchos años ya y, sin embargo, yo tengo pues, listados algunos casos de los años 1850. O sea, que son casos realmente pues que desde hace muchos años. Hace poco me pasaron un listado con un mapa de Australia donde habían sucedido todos los casos que en la historia de Australia y hay desde el año 1700. O sea, entonces son muy antiguos y además te pone el punto exacto donde sucedió, si hay jeroglíficos, si hay dibujos, un montón de cosas y la verdad es que es muy apasionante, la verdad, todo este tema y bueno, ¿tú allí en Argentina se conoce algún Perdón, caso Diego, tan perdón, Diego. antiguo? Perdón, Diego, hay algunas personas que abordan la parte, digamos, pre-arno de la ufología, digamos, ¿no? Gente que se Ujú. dedica a buscar estos, como mostraste vos recién, un saludo a Renata, mi gran amiga Renata, gente que se dedica a buscar en pinturas, en lugares rupestres, figuras, imágenes, testimonios relacionados con el tema OVNI en la antigüedad. Hay gente que se dedica a eso, que hacen un trabajo increíble y no, es fascinante. O sea, cuando vos ves cualquier, como estos ejemplos que vos pasaste recién de Renata o tantos miles que hay dando vuelta, estos ejemplos de manifestación del fenómeno OVNI en la antigüedad, o sea, como una pintura donde lo que vos ves es un ser cabezón con ojos almendrado, con el plato volador detrás, y que decís, flaco, esto es lo que están viendo ahora, o sea, y lo ves que es una pintura o una cosa rompete hace cientos o miles de años, decís, wow, te fascina descubrir que el fenómeno OVNI está entre nosotros, que no lo queramos ver, que no lo queramos interpretar, pero está. El fenómeno OVNI siempre estuvo. Y acá viene, bueno, acá se arma toda otra eterna discusión entre, bueno, no, pasa que esas pinturas que estás viendo, ese ser cabezón, es la representación, te dice la ciencia oficial, de que, bueno, del dios o de qué sé yo, y por eso es una interpretación, no es que es literal. Entonces, hay un típico imagen que está dando vuelta ahí por Facebook siempre o por la internet, de que muestran la pintura de una vaca o de un ser cuadrúpedo como vaca, que es, esto es una vaca, y la ciencia oficial lo interpreta como una vaca, pero al lado tenés la figura del ser tipo gris con la hoja grande y dice, no, esto no es el gris, esto es otra cosa. Entonces, interpreta de acuerdo a lo que les conviene. Entonces, pero es interesantísimo ver las manifestaciones del fenómeno OVNI en pinturas antiguas, en arte rupestre, en testimonios escritos, nada, es fantástico. Es toda una rama que algún día tendrías que traer a alguien, bueno, por eso lo hiciste y yo te estoy diciendo cosas que, bueno, Darío Fernández, no hay más que hablar, o sea, Darío Fernández se dedica mucho a toda esta parte y ha estado un montón de veces en Demonios contando sobre estas cuestiones de la antigüedad y es fascinante, es fascinante. Para todo el mundo que quiera saberlo, Darío Fernández está llevando una serie en el canal que se llama Los antiguos astronautas, en el cual está abordando precisamente todo este tema, está haciendo una serie de vídeos. Pronto, si puede, Darío, porque ha tenido pues algunos problemillas, pues si puede, estará en algún directo que lo haremos entre él y yo, porque para mí Darío es un hermano, más que un amigo, es mi padre del misterio del mundo ovni, o sea, es una persona que yo adoro y admiro y quiero con locura, porque me abrió las puertas a mí en el mundo ufológico y en el mundo paranormal también, cosa que él se está ya especializando gracias a un servidor, se está ya metiendo de lleno en este mundillo hasta el punto de ya querer hacer alguna investigación, aunque sea a distancia, cosa que a Carlos también le invito personalmente. Y bueno, por aquí hay una pregunta de nuestra amiga Aneta,
Carlos, ya no hay casos tan forteanos y bizarros como antes. Aterrizajes, humanoides, abducciones, etcétera. ¿No crees que el fenómeno se ha podido volver un poco aburrido? Buena pregunta, Aneta. Saludos, Aneta, acá desde Argentina. Eh, bueno, acá puede haber, depende de quién te dé la respuesta, puede haber diferentes respuestas. Si bien una cosa es lo que se difunde a nivel mediático, que coincido, digamos, a nivel mediático, lo que están difundiendo últimamente, el tic-tac, el omni-tic-tac, qué sé yo, esas cosas, que si bien está bueno, eso sí que está bueno, esos primeros videos que se difundieron en Estados Unidos del tic-tac y toda esa historia, eso estaba genial. Y estaba bueno que se difundan esas cosas. Si bien es cierto que están tan llamativos los videos, en realidad es nada comparado con lo que es realmente el fenómeno OVNI y es nada comparado con lo que realmente tiene Estados Unidos sobre el tema OVNI. ¿Tá? O sea, lo que difundieron el TikTok y todo eso, que está buenísimo, insisto, y estuvo muy bueno que se difunda, en realidad es nada con el material que ellos tienen realmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre que hubo un caso importante, pero realmente importante en Argentina y en cualquier lugar de Latinoamérica, vinieron los yanquis y se llevaron todo el material. O sea, el material que tiene Estados Unidos es increíble, pero increíble, hay casos increíbles que ocurrieron en Argentina que se llevaron todo. Entonces, eso del tic-tac y demás, insisto, no es nada comparado con lo que realmente tiene, pero estuvo muy bueno y me alegro que lo hayan difundido porque se habló bien, ahí sí se habló bien del tema OVNI. Y bueno, ahora con el tema de los globos chinos lo arruinaron porque se habló, desprestigiaron un poco el tema OVNI, pero el tic-tac y todo eso estuvo genial. Ahora bien, eso a nivel mediático, sí, a nivel mediático no pasa nada, o sea, no hay los grandes casos de antes, no. Pero, cuando uno recorre cualquier lugar del mundo, no solamente de Argentina, porque yo por ahí hablo mucho de Argentina porque es lo que conozco, pero me imagino que en España, en cualquier otro país del mundo, vos vas a recorrer el interior del país, te vas a los pequeños pueblos y demás, y empezás a hablar con la gente, te vas a encontrar con millones de historias y algunas no tan viejas, digamos, algunas muy actuales. Entonces, el fenómeno OVNI sigue estando, se sigue manifestando. Sí es cierto que tal vez los grandes casos de encuentros cercanos, los clásicos de la ufología clásica, los casos de la ufología clásica y romántica, los casos de tuerca y tornillo, de que la nave bajaba y se encontraba con el testigo ahí en el medio de la nada y esos casos de encuentros cercanos que eran fascinantes, es cierto que por ahí no se están dando. No se están dando. Por ahí la manifestación, dependiendo de donde vayas, se manifiesta de diferentes formas. Ahí lo estoy viendo al Origen, a Damián del Origen, le mando saludos a Damián, bueno, él habla del tema de las luces. Yo también le mando saludos a nuestro querido El Origen también, que he tenido la oportunidad de hablar con él muchas veces. También le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Bueno, que él estuvo en la Ahumada, de hecho, hace poco. Bueno, también nos encontramos hace poco también en otro encuentro con Damián, pero bueno, es otra historia. Y él sabe que, por ejemplo, ahí el fenómeno se manifiesta de otra forma. Luces rastreras, luces que acompañan. Por ahí tenés el tema de la casilla, como vieron, Dani, pero los grandes casos de clásicos, digamos, de encuentro en el humanoide con la nave que baja y demás, no se está manifestando. Ahí está diciendo Damián que pienso que ya no hay de esos casos porque el fenómeno, dice Damián, acompaña a la evolución mental, social y tecnológica del ser humano. Ahora se manifiesta más con luces. Es lo que yo te decía al principio, el fenómeno es personal. Aparte de ser universal, es personal. Y se va a manifestar de forma distinta a cada uno de nosotros. Y en cierta forma es razonable, es entendible que no se manifieste igual que antes. Desde luego que yo opino lo mismo porque lo que te puede suceder a ti, Carlos, a mí puede que no me suceda y pasa lo mismo en lo paranormal. Tú puede que en el sanatorio de Aramonte, por poner un ejemplo, que tan de moda ahora está por diversas razones, pues te puede pasar de todo una noche de que te sale de todo y a mí, por ejemplo, yo he tenido noches muy tranquilas allí que no me ha pasado nada, pero ha habido noches que me ha ocurrido de todo. O sea, desde algún movimiento de objeto extraño, psicofonías bastantes, pero ha habido noches que yo me he ido, me pego horas
y no sucede nada. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? De que incluso que puede ser que en un grupo de personas, creo que lo has explicado antes, en un grupo de personas pongamos que van 10, pero 5 ven el objeto y los otros 5 no. Entonces, y además eso es un experimento que lo hizo Henry Gellenser en un famoso lugar de Uruguay. Hizo este experimento y de hecho lo mostró aquí en Fenómena en Español en el primer programa que hicimos de esta temporada y dijo eso, ¿no? De que quizás sea un poco nuestra mente, también la apertura mental que tengamos a la hora de que el fenómeno se manifieste. ¿Crees que puede ser esto también? Tiene que ver un poco con nuestra apertura de la realidad, o sea, que tenemos una realidad limitada. A ver, me pareció muy bueno lo que decías de los fenómenos paranormales, no ufológicos, Ujú. que ante un mismo fenómeno paranormal, varias personas que están en el lugar, algunos lo vean o lo perciban y otros no. ¿Tá? Lo mismo ocurre con el fenómeno ovni, por eso está todo muy ligado. O sea, el fenómeno ovni vos podés tener, como el caso Cigarrales acá en Córdoba, que tenés dos testigos a pocos metros uno del otro, viendo un mismo fenómeno, pero un testigo veía una cosa y otro testigo veía otra cosa. O tenés más dos testigos que ante la presencia del fenómeno uno lo ve y otro no lo ve. ¿Entendés? Entonces, parece que estoy hablando a favor de la teoría de distorsión de Caravaca. O sea, el fenómeno es personal. El fenómeno se puede manifestar a uno sí y a otro que está al lado no. ¿Entendés? O manifestar de forma distinta. Como la famosa, y ahora me meto a otro tema para que vean que todo está todo ligado, las famosas apariciones marianas con la danza del sol. ¿No? Que gente que ve el sol danzar y otra gente que no lo ve. En una multitud tenés gente que dice, sí, yo vi el sol que se movía y otro no lo ve. Lo mismo pasa con el fenómeno, lo mismo pasa con el fenómeno paranormal, estamos hablando de lo mismo. O sea, el fenómeno es personal, se manifiesta en Exacto. forma personal. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que si es un fenómeno supuestamente físico, porque deja huella, lo detecta el radar, está ahí y algunos lo vean y otros no? Porque el fenómeno es tan complejo que es, a ver, para decirlo de una forma simple, es físico a la vez e intangible a la vez, o mental a la vez. O sea, manipula nuestra realidad y manipula nuestra mente, que puede no solamente manipular nuestra mente, sino manipular la realidad. O sea, parezco que le estoy dando la razón a Caravaca, aunque no comparto mucho lo que dice, pero, o sea, el fenómeno se te manifiesta a vos como una nave. Casos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya testigos que vieron una nave gigante frente a arriba de ellos, en la calle, como le pasó a Dani Zapata, bueno, pero es otro caso, una historia increíble de Dani Zapata, pero bueno, que estando él con un amigo a la noche, sentado, ven arriba, levantan la cabeza, ven una nave gigante enfrente de ellos, arriba de ellos, en plena ciudad, no estoy hablando en el medio del campo, en plena ciudad, y solamente lo ven ellos dos. ¿Cómo? ¿Y que la nave no estaba ahí? ¿Cómo es Ujú. eso? Entonces, o cómo puede ser que el famoso caso de Juan Oscar Pérez, que todo el mundo conoce, por eso lo menciono, que Juan, en un caso de ufología clásica de tuerca y tornillo, de una nave posada con el ser, está bien, un ser raro, alto que yo, pero bueno, nave posada que se mete adentro de la nave, todo bien clásico, ufología clásico, dentro de ese mismo caso, que inclusive el robot chiquito estaba dentro de la nave trozando carne, mutilación de ganado, dentro de ese mismo caso bien clásico de la ufología clásica romántica, durante ese mismo caso, que el ser en un momento le toca el hombro, tenga una especie de viaje astral o como quieran llamarlo, donde ve al abuelo y todo eso. O sea, es tan complejo el fenómeno que es físico, mental o como quieran llamarlo a la vez. Nada, o sea que por eso se manifiesta de diferentes formas a diferentes personas. Es fascinante. Para mí es un tema fascinante y que uno, bueno, yo disfruto de estar detrás de este tema. La verdad que lo disfruto mucho. Para mí es un cable a tierra, un cable al espacio, como quieras decirlo. Poder estar por lo menos todas las tardes, dedicarle un rato a este tema
y los fines de semana también, porque me parece es un tema para disfrutarlo, no para pelearse, nada. Es un tema para disfrutarlo que es muy complejo. Bueno, quiero mandar un saludo, antes que nada, a José Antonio Caravaca, que también ha estado aquí conmigo y, bueno, pues es gran amigo. Estamos haciendo una gran amistad, desde luego. Y, bueno, pues le he pasado el vídeo de hoy, el directo de hoy, por si acaso quería conectarse. Y, bueno, seguramente estará viéndolo, porque alguna vez me lo ha dicho, que luego me comenta los directos. Así que le mando un fuerte abrazo. Y, bueno, pues es un gran amigo de Fenómeno en Español, gran colaborador. Y, bueno, pues quería aprovechar este momento y también quiero hacer un pequeño anuncio, si me lo permites, Carlos. Y es que me gustaría dedicarle este directo a mi mamá, que hace poco le dieron una buena noticia, y es que pues realmente pues no va a tener falta que pase por quirófano, así que de hecho está evolucionando muy, muy bien, así que las cosas pues van perfecto y quería dedicárselo especialmente a mi madre este directo porque la adoro y es una de las personas que a mí más me ha ayudado a crecer en la vida, así que va totalmente para ella, todo este directo. Y, bueno, ya nos dejamos ya de ponernos ñoños, de ponernos emotivos, volvemos otra vez a los aliencitos que ya nos echan de menos. Y, bueno, aquí hubo casos de persecuciones de ovnis, como por ejemplo también casos de pilotos, hablando de, como hablábamos antes de caso Kenneth, y también casos de absorciones, incluso de intervenciones quirúrgicas, que posiblemente el próximo viernes vamos a hablar de alguno de estos casos de aquí a Aragón, que hubo, pues, bueno, en el 96 hubo un caso realmente espectacular cuyos testimonios rondan más de 300.000 testigos. O sea, fue toda la ciudad de Zaragoza, prácticamente, bueno, la mitad de la ciudad de Zaragoza. Incluso se organizaron quedadas durante la noche, quedadas clandestinas, para ir a ver el objeto que se estaba viendo, un objeto que se veía pues gigantesco, una bola de fuego realmente de proporciones descomunales. Lo hablaremos el viernes que viene, este caso, que incluso pues hay archivos del Ministerio de Defensa, hay cositas metidas, y que incluso obligó y ahora es cuando os vais a volar la cabeza, obligó en dos países, uno de ellos en España, según nos contaron, que aquí en la base americana se tuvieron que desplegar el ejército por este objeto. Y en Lituania también pasó lo mismo con este mismo objeto, que lo vieron dos policías despegando de aparecer de un aeropuerto y obligaron incluso a que el ejército se tuviera que desplegar también en Lituania, creo que fue un día o 2 días antes. No recuerdo muy bien, pero eso lo hablaremos todo el viernes. Y habla un poco de esto, ¿no? De la fenomenología también a veces que cuando se aparece es boom, boom. Además es un caso que lo investigó mucho el propio Iker Jiménez, o sea, lo llevó él en persona y vino, en cuanto se enteró del suceso, vino corriendo, según me contaron, que vino corriendo, pisando rueda, chillando rueda con el coche a ver el objeto. Y fue uno de los casos que más le impresionó y dicho por él mismo, o sea, que fue uno de los casos más increíbles que ha visto y que hoy en día nadie está hablando de este suceso. O sea, hay muy poca información, nadie está hablando, pero vamos a decirlo el próximo viernes con Carlos Bogdanich. Estaremos aquí el próximo viernes, que tenemos mucha información sobre estos casos y además otros más, que vamos a contarlos largo y distendido con vídeos del objeto, vídeos que hay, grabaciones, etcétera, un montón de información que va a ser del gusto de todos. Y, bueno, después de este pedazo de speech que me he largado, perdona, Carlos. Es tu canal, haz lo que quieras. Pero esto habla un poco también de que incluso hay elementos, esto lo hablaba JJ Benítez en su día, el tema de la ayahuasca también. Es un tema que me pasa también, que al parecer que con ciertas sustancias psicotrópicas, como podría ser este el caso, pues que parece que es como que esta realidad se aumenta, aunque no esté científicamente demostrado, ¿verdad? Bueno, el tema ese de la ayahuasca es algún día, más que de la ayahuasca, de la DMT,
es un día para que lo traigas a Néstor Berlanda acá para que charle sobre eso, que es un experto sobre todo ese tema. Y yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Berlanda. Ujú, Yo creo que el tema de la DMT, por ejemplo, tal vez te sirva para ver esa realidad ampliada, como el nombre que le quieran dar, y puedas, tal vez, yo la verdad no lo probé, no te puedo afirmar que sea cierto, yo solamente confío en Néstor Berlanda, que es un profesional de la psiquiatría. Tal vez sirva para aumentar nuestra percepción. No digo visión porque por ahí uno cree que se limitaría a lo visual. No, es percibir con todos los sentidos, esta es la realidad. Aumentaría la percepción de nuestra realidad y veríamos esa realidad ampliada de la cual el fenómeno forma parte. O sea, a ver, lo voy a intentar explicar de una forma muy burda, muy simple y poco científica. Yo creo que la realidad, lo que llamamos realidad, nosotros percibimos por nuestra condición física ujú. solamente una parte de esa realidad. Percibimos solamente una parte. Cuando digo percibir, no es solamente ver, sino escuchar, sentir, o sea, percibimos solamente esa parte. Tal vez la DMT o cosas así nos permitan ampliar un poco ese rango de percepción y ver otras cosas que están ahí, pero que normalmente no vemos. Yo creo que el fenómeno ovni está en nuestra realidad, pero normalmente está en un rango que nosotros normalmente no percibimos. Por momentos, el fenómeno ovni se manifiesta dentro del rango de percepción nuestro. ¿Sí? Lo estoy explicando muy burdamente y muy simple, pero creo que por ahí va el tema. Creo que por ahí Ujú. va el tema. Algunos lo llamarán realidad paralela, universos paralelos, o sea, cada uno puede interpretar o pensar como quiera, ¿tá? Pero yo creo que nuestra realidad es mucho más amplia de lo que percibimos, que a veces, o por estímulos, o por características de algunas personas, pueden percibir un poquito más de esa realidad, y el fenómeno ovni cada tanto se manifiesta en nuestra parte de la realidad que percibimos. Entonces, por eso, por ahí, en los casos típicos de decir, bueno, o objetos que desaparecen o aparecen de golpe, o seres que se manifiestan de golpe o desaparecen de la nada, pero están en nuestra. O sea, desaparecen como un fantasma, pero pueden también interactuar con la porción de realidad que percibimos. Por eso pueden dejar rastros, pueden ser detectados por el radar. Tema interesante, es tema complejo. Insisto, son opiniones personales, esto lo voy a reiterar millones de veces, lo voy a iterar millones de veces. Que bueno, si no están de acuerdo con lo que yo opino, lo que les cambie la opinión. Yo quiero estar bien con todo, quiero estar bien con todo el mundo, digamos que me quieran nomás. Yo quiero que me quieran, la gente quiero que me quiera. Bueno, ahora voy a contar un caso y tiene que ver un poco con los viajes astrales. Un caso de un famoso quarterback de la NFL, de Aaron Rodgers, el cual, y atención a lo que voy a decir porque es fuerte, atribuye su éxito en las últimas temporadas al consumo activo de ayahuasca. O sea, y según dijeron que muchos jugadores de la NFL parece ser que consumen esta sustancia para mejorar, al parecer, su rendimiento, incluso que hacen viajes astrales, etcétera, largo etcétera de cosas que contó. Bueno, se les juzgó su salud mental, lo trataron de juzgar por drogas, etcétera, etcétera, pero no se demostró tampoco que él consumía una sustancia prohibida. Entonces, ahí está, ¿no?, la polémica que se generó en Estados Unidos alrededor del deporte por el consumo de ayahuasca, en este caso por un quarterback de élite. No sé si conocías este caso, Carlos, pero me pareció oportuno contarlo, pero eso es Eh, un caso sorprendente. no tenía, por ahí lo pasa que, o sea, ahora no lo recuerdo. Por ahí lo conocí, alguna vez lo escuché y nunca, ahora no me acuerdo, pero pasa que estando en estos temas, como te pasará a vos, me pasa a mí y a mucha gente, cuando estás metido en estos temas, la cantidad de historias
que escuchás día a día, todos los días, bueno, pues ya después no sabés con qué te dicen, sí, porque aquel caso, y ya no me acuerdo el caso. Pero la verdad que no me acordaba de ese caso. Ujú. Pues yo lo escuché al principio de temporada de la NFL y me pareció sorprendente de que un quarterback de élite que lo siguen millones de personas hable largo y distendido sin ningún tipo de tapujo de esto de viajes astrales, de temas de la ayahuasca y todo eso, que lo hable y encima lo atribuya a su éxito en la temporada. No sé, Bueno, es muy sorprendente. está muy bueno, está muy bueno. Así como te decía que está bueno que se hable bien del tema OVNI. eh, Creo que se ha quedado clavado Carlos. Creo que los ovnis la han absorbido, así que se ha quedado clavadito, se ha quedado ahí clavadito. Bueno, vamos a pasar un ratito por el chat mientras tanto, así que mientras Carlos pues, vuelve a la Tierra, pues vamos a pasar un poquito. Vamos a ver que está por aquí Aneta Mark, está Disclosure, buenas noches amigo, que no te he dicho nada antes. Sí, también digo aquí, además estamos a punto de llegar a los 1500 subs, o sea que estamos cerquita, cerquita. Estamos, creo que en 1496, por ahí estamos muy cerca de llegar a los 1500. Así que amigos, si les gusta esto y quieren regalarnos la suscripción, pues nosotros encantadísimos de la vida. ¿Veis? Se ha quedado clavadito Carlos, ahora volverá, así que tranquilo amigos, no lo han aducido los ovnis. Bueno, por aquí también está Josh Friedrich, buenas noches también. Bueno, aquí los mensajes de amor para Carlos están siendo como, vamos, que lo queréis aquí, lo queréis con locura, ¿eh? Somos aquí medio demoníacos. También está por aquí Dark Soul, Andrés Bahamondes, luego también está Remica García, Inés Figueroa, muy buenas noches. Bueno, aquí hay mucha, estamos harto gente hoy también. Y bueno, yo ahora lo que quería plantear un poquito también es el tema de cómo reaccionaría la gente. No sé qué pensará la gente del chat, así que comentar todo lo que queráis, pero ¿cómo creéis que la gente reaccionaría si algún día se descubriera la verdad sobre el fenómeno ovni? O sea, que puede, porque son muchas respuestas las que pueda haber. O sea, no solo puede, o mejor una. Yo creo que una se quedaría corta para todo lo que es el fenómeno en sí. Pero si algún día se descubriera todo, la humanidad, yo, en mi opinión personal, creo y opino, aunque sé que está mal opinar por parte del entrevistador, creo que entraría en un estado posiblemente, por la gente escéptica, en un estado de como, no sé si entrarían en pánico, todo dependería de cómo se anuncie, no sé si entrarían en pánico, es muy probable que sí, o si harían el despertar, o sea, si a lo mejor empezarían a darnos la razón a todos los que hablamos un poco de estos temas, ¿no? A no llamarnos locos, como nos decían siempre. Ese es el tema. Eso es lo que yo quería yo ahora plantear. No sé qué opinará Carlos al respecto, pero me parece muy interesante el tema de la reacción de la gente. Vamos a ver si Carlos puede volver. Vamos a verlo un momentito, que creo que se le ha apagado el PC. Así que vamos a ver si puede. Sí, está, se le ha apagado el PC, así que bueno. No sé qué opinaría gente de cómo reaccionaría el mundo. Porque yo esto lo hablé hace ya muchos años con familiares míos, que yo tengo la suerte de que con mi familia podía hablar de estos temas largo y distendido. Y el tema es que incluso que mis propios padres son escépticos, pues son abiertos a estos temas, creen que entrarían en un estado de supervivencia brutal, o sea, la humanidad. O sea, sería totalmente ataque con todo, a destruirlo todo, porque también hay que decir que en los genes humanos tenemos el instinto de supervivencia, que eso algún día hablaremos. Tenemos un instinto de supervivencia
que nos hace reaccionar en el tono de pánico el sábese quién pueda, o sea, directamente. Entonces, no sé cómo reaccionaría y que a lo mejor quizás por ahí no vienen las respuestas, ¿no? De los altos cargos si es que tienen alguna respuesta también, porque puede ser que no tengan ninguna y estén dando palos de ciego, como muchas otras cosas. Otra cosa que también yo me planteo es si el estudio de la mente humana podría dar una respuesta clara al fenómeno, y ya no solo el fenómeno eh, paranormal, ovni, sino también a otro tipo de misterios. Si la mente humana es la que está ahí detrás, ¿no? Porque parece ser, bajo los estudios, por ejemplo, del propio José Antonio de Caravaca, parece ser que sí que podría haber un cierto indicio, pero no se tiene del todo claro porque luego también, por contra, en el fenómeno ovni hay tema de abducciones, tema de pinchazos, tema de también de efectos físicos, entonces que quizás solo la mente sea de la respuesta para un porcentaje, ¿no?, del fenómeno, pero no de la respuesta al todo. Pero sí que nos daría un camino a seguir. Eso es lo que yo sí que planteo. Sí, por aquí dice Mauricio Mandará, qué lío. Tal cual, tal cual. El tema ufológico es así, el fenómeno es así. Es un poco lioso, pero porque realmente no sabemos gran cosa. Hay muchos estudios, hay muchas cosas, pero no sabemos eh, gran cosa del fenómeno. O sea, no lo sabemos. Si no, por ejemplo, voy a decir lo siguiente. Estoy seguro que los años 40, imaginando el año 2023, ya hubieran previsto incluso un contacto extraterrestre, incluso que yo sé, por ejemplo, se me ocurre la película Destino Final de Arnold Schwarzenegger. Se planteaba ya que en estos años estaríamos viviendo en Marte con seres híbridos inclusive. Entonces, claro, ahí está, ¿no? Yo creo que en los años 40 también se pensaba mucho la gente de que en estos años pues íbamos a tener ya un contacto establecido, pero conforme han pasado los años se ha ido descubriendo que realmente no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada del fenómeno. Es la sensación que yo tengo. Voy a ver si puede volver Carlos, parece ser que ya estaba volviendo, así que bueno, ahora lo esperaremos. Y bueno, quería saludar también a Fotografía Fantasma, a Luis Merino, buenas noches amigo, también a Luis Laguardia, buenas noches compañero. Bueno, también está por aquí Kou, también que la estoy viendo, Candy Araya, buenas noches amiga, bienvenida, Patricia Paz también. Bueno, aquí hay mucha gente, la verdad que así me gusta también, que estemos unos cuantos compartiendo, y es esto, no, también compartir, porque lo que hablaba antes Carlos, eso de estar peleándonos, estar ahí armando follón, diciendo garabatos, como diría Chris, pues si no llegamos a nada, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que el fenómeno quiere ser descubierto, pero para eso necesitamos una unión como personas y no tirarnos a lo mejor, es decir, porque en un sitio no les haya ocurrido nada a algunos, pues no cerrarse a ultranza y decir continuamente que no ocurre nada a otros que sí que les ha podido ocurrir algo. O, por ejemplo, en el tema ufológico, pues no poder descartar que, incluso descartar cualquier teoría por absurda que sea, porque tenemos que decir que el fenómeno es absurdo realmente. Y esto se lo he oído decir en boca de Miguel Pedrero, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde mi morada, y que tuve el gusto de conocerlo pues hace poquito en persona, hace unos meses, tuve el placer de estar con él charlando y compartiendo una bonita charla ufológica y paranormal. Y él me lo decía, dice, el fenómeno es absurdo, Diego, ¿no? Conforme más vas entrando, menos sabes. Entonces, quizás también si nosotros nos uniéramos entre todos, quizás podríamos alcanzar
una respuesta. Bueno, ya tenemos a Carlitos por aquí, así que se te llevaron los ovnis, Carlos, se te llevaron, ya te han devuelto de Los, vuelta. los hombres de negro, los hombres de negro, ¿viste? Uno habla de estos temas y le aparecen los hombres de negro y te cortan la luz. Pero bueno, no fue nada conspirativo. Acá en el barrio donde vivo, no desde ahora, sino desde hace muchas décadas, cada tanto se nos corta la luz. Así que cada tanto y a veces muy seguido. Así que nada, pero acá estamos de vuelta. Bueno, estaba comentando un poco de cómo reaccionaría la humanidad si algún día se descubriera la verdad, ya no solo en el fenómeno ovni como en el fenómeno paranormal. ¿Vos qué crees que podría suceder? O sea, ¿cómo reaccionaría el ser humano? ¿Crees que sería conflictivo o crees que sería a lo mejor entrar en un estado de conciencia superior? No creo en grandes manifestaciones hollywoodenses de grandes masas así, ¿viste? No. Yo creo que, si bien es cierto que si algún día se descubra la verdad que hay detrás de todo esto, que seguramente lo vamos a tener que descubrir nosotros. No es que el fenómeno se va a manifestar así abiertamente, sino que nosotros vamos a tener que descubrir esa realidad ampliada que no percibimos normalmente. Al principio, obviamente, como toda noticia, va a ser la noticia del momento, qué sé yo, de todo esto, pero después, a la semana, a los 15 días, vamos a estar, el 99% de la humanidad va a estar con sus temas diarios de Los todos los focos. días y no le va a cambiar para nada la vida. A pesar de que es el tema más importante, la mayoría, viste cómo es esto. O sea, porque el conocer que hay una realidad más ampliada no te va a cambiar tu vida diaria. A ver, o sea, sí o sí vas a tener que seguir trabajando, pagar los impuestos, los que pagan los impuestos, trabajar, nada, hacer tu vida diaria, pero la mayoría no le va a cambiar, como cuando llegamos a la Luna. Sí, llegamos a la Luna, fue la noticia boom del momento, todo el mundo habló en su momento, pero después es más, nadie se acuerda que llegamos a la Luna y muchos creen que no llegamos a la Luna. ¿Entendés? Entonces, cuando se descubre la verdad, creo que muchos van a seguir con su vida habitual, y unos pocos van a disfrutar o se van a asombrar de esta realidad ampliada que percibimos, digamos, ¿no? Nada, no sé, pero igual es todo suposición, o sea, el día que pase, ahí realmente nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó realmente. Yo no creo que vaya a haber una manifestación masiva por parte del fenómeno, no es que algún día va a bajar el plato volador qué sé yo, en Barcelona o en Madrid, o en Buenos Aires o en Santiago de Chile, se va a manifestar abiertamente, así como que nosotros somos, no. Creo que el fenómeno no se va a manifestar, no nos van a invadir, porque no tiene nada que ver con esto con un tema de invasión o no. Es un fenómeno o algo, una realidad o una inteligencia que forma parte de la verdadera realidad, de la cual percibimos una parte, y algún día vamos a descubrir, esperemos, que existe esa realidad ampliada. ¿Nos va a afectar en la vida diaria? A la mayoría no. Y ahora voy a preguntarte algo que, de hecho, Chris me dijo que te lo preguntara. Y es que si hay algún caso que te haya sorprendido especialmente, o sea, algún caso que te haya realmente llegado al corazón o que te haya puesto los pelos de punta. Te voy a decir más, que sea un caso ovni y otro paranormal también, que puedan tener incluso relación. A ver, como el fenómeno ovni es personal, es universal y es personal, todas aquellas personas que tuvieron digamos, la suerte, insisto, puede haber algún caso que no sea muy positivo, pero en general, digamos, la suerte de estar frente al llamado fenómeno ovni, para esa persona, ese va a ser el mejor caso de todos, porque es el caso que vivió, que percibió, el caso que cada uno vivió va a ser para esa persona el mejor caso, digamos, ¿no? Porque lo vivió, o sea, no es lo mismo
contarte un caso que estar frente, aunque sea una luz rara que hizo un movimiento raro, es 1000 veces mejor verlo, percibirlo, que alguien te lo cuente. O sea, entonces, aquella persona que por ahí solamente vio una luz que hizo un movimiento en zigzag y se desapareció. Para esa persona ese va a ser el mejor caso de la historia, ¿tá? Porque lo vivió la misma persona. Casos de terceros, bueno, no lo voy a contar hoy porque es el caso de este amigo que yo te decía, que vio que bajó el plato volador y se le aparecieron los dos seres del plato volador. ¿Por qué para mí es un caso increíble? Porque me lo contó mi amigo. O sea, mi amigo me lo contó millones de veces y me cuenta siempre lo mismo y yo sé que lo que él cuenta es lo que vivió. Entonces, para mí es un caso increíble porque por la cercanía que yo tengo al testigo. Un testigo que tuvo una experiencia sumamente increíble y por mi cercanía al testigo, para mí es un caso increíble, digamos, ¿no? Podemos hablar también de los casos clásicos, el caso Bariloche o el caso Polanco. ¿Viste? Bueno, el caso Bariloche y el caso Polanco es un típico ejemplo de una estúpida discusión que se arma en la ufología, ¿no? No, porque es el caso Polanco, no, pero no, ¿cómo lo vas a llamar caso Bariloche? Porque es el caso Polanco, porque es el primer testigo. Entonces, bueno, hay una discusión ahí si llamarlo caso Bariloche. O sea, estamos discutiendo cómo llamar a un caso en vez de ponernos a discutir sobre el fenómeno en sí. También el caso Bariloche o caso Polanco es un caso también que viste que es increíble porque tiene un montón de elementos, pero bueno, ya la gente lo escuchó. El caso de Juan Oscar Pérez también, caso increíble. O sea, hay un montón de casos que son increíbles. Para contarte uno rápido, que no sean los clásicos, te cuento algo que el caso que ya lo pasamos, que tuvo en demonio la persona, el protagonista, que es el caso de Casilda, en la provincia de Santa Fe, de Walter Vergara, un gran amigo que está en el tema OVNI, que tuvo un caso con un objeto triangular, y no un TRB-3 o cualquiera de esos prototipos o supuestos prototipos norteamericanos, sino un caso de OVNI triangular, de objeto triangular, detenido. Pueden ver el testimonio en mi canal Demonios, youtube.com/demonios, así vayan y suscríbanse. Por eso, ¿viste? Aprovecho y mando el chivo, como decimos, acá mando la propaganda, ¿viste? Me estoy haciendo autopublicidad. Que el objeto estaba detenido, objeto triangular, 30 metros, 40 metros de lado, más o menos, sobre las copas de los árboles, 50 metros, 100 metros como mucho de altura, detenido ahí. Él se acerca porque el objeto, la luz de este objeto la ve desde cierta distancia, porque esto ocurre en las afueras de Casilda, zona rural. Entonces él se va con la bicicleta, mirá qué loco, se va con la bicicleta hacia la luz, porque él desde la casa ve esa luz como a 1 kilómetro, y entonces se va con la bicicleta, o sea que no necesitas mucha tecnología para encontrarte con el fenómeno. Se va con la bicicleta, se detiene debajo del objeto triangular. Imagínate, noche, objeto triangular ahí a 50 metros, detenido, estático, emitió un pequeño zumbido, tenía como 2 focos delante del objeto. Y en un momento, pero esto es muy loco, por eso es personal el fenómeno. En un momento, él mirándolo de abajo con la bicicleta, mirándolo de abajo, y el objeto estaba así horizontal, y hace este movimiento y lo queda como mirando con los focos, digamos, de adelante, lo queda como mirando al testigo. O sea, se inclina para ver al testigo. O sea, esa interacción personal con el fenómeno es increíble. Se pone horizontal y se va, pero lenta, a paso de hombre, decía Walter. Se va lentamente y en su trayecto de irse, acabo de inventar una oración que no sé si está bien dicho, que trayecto de irse, cualquiera dije. En su trayectoria, cuando se va, pasa por arriba de la casa del testigo. O sea, él vino desde allá con la bicicleta, se para abajo y el ovni lo mira y se va despacito, así a baja altura, y pasa por arriba de la casa del testigo, que después los hijos le dijeron, sí, pasó por acá arriba. Entonces, esa interacción tan sutil, pero tan profunda, de hacer este movimiento, de mirarlo al testigo,
me encantó. Me fascina porque esa comunión con el fenómeno es puramente. Eso se manifestó solamente para él. Eso se manifestó solamente para él. No pasó nadie en ese momento. A pesar de que estaba a 100 metros de altura, también era de noche, pero no pasó nadie. Solamente se manifestó para él. O sea, y estos pequeños detalles de interacción me encantan con el fenómeno. Año pregunta Neta Mac, esto fue en el año 99. Después paso, después dejar el enlace o en los comentarios el enlace con Walter Vergara contando sobre ese caso, que de hecho hice un especial hace poco de ovnis triangulares, que bueno, también incluí el testimonio de esta persona. Ahora bien, me acuerdo también otro testimonio que estuvo en Demonios, ahora se me fue el nombre del testigo, pero bueno, que en Punta Indio, acá en el sur de la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que vamos a ir el próximo fin de semana, mañana, el otro fin de semana, vamos a estar con una gente ahí en Punta Indio. También apareció un objeto, un plato volador, lento, baja altura, y el plato tenía como una cúpula arriba, y había un personaje, una persona, arriba de la cúpula. Parecía un ser humano, ¿está? Lento. ¿Qué hizo este ser humano o este ser que estaba ahí arriba del plato volador? Lo mira el testigo, estaba también a 30 metros de altura, ahí nomás. O sea, lo podía ver ahí nomás. 30 metros de altura. Más o menos, 30, 40. El ser lo mira al testigo, el testigo abajo mirando al ser. ¿Y qué hace el ser? Levanta la mano así como saludándolo. ¡Hostia! Y sigue la nave lentamente y se va. ¿Entendés? Y vos decís, esos pequeños detalles de comunión con el fenómeno es lo que hace el fenómeno tan personal y tan intenso, tan increíble, digamos, ¿no? Nada, son casos que vos decís, ¿cómo puede ser? Pero hay montones de casos. O sea, el fenómeno es personal. El fenómeno es personal y Ariel Gramajo, que gracias a Miguel Peluz Arjona, te mando un abrazo, Miguel Pelucita Arjona, querido, que no, también nos vamos a ver para pronto con Miguel. Ariel Gramajo, gracias por recordarme, Miguel, ahí en el chat. Ariel Gramajo fue el que contó esta historia, que también tuvo otras historias increíbles, pero este pequeño detalle, o sea, no es el objeto, no, es esa comunión, ese pequeño saludo que habrá sido unos segundos, que fue un saludo de levantar la mano, como diciendo, eso me parece fascinante, me parece fascinante. En cuanto a fenómenos paranormales, si bien no es mi área, porque yo me metí en todos estos temas por el tema OVNI, pero sí, bueno, uno se da cuenta que es todo lo mismo, digamos, ¿no? O sea, son diferentes manifestaciones de una misma realidad. Nada. A ver, ahora no se me viene ninguna A mí me viene uno a la mente muy claro y es el caso de Julio Picón. Me viene eso a la mente. Bueno, sí. El caso de Julio Picón. Sí. Bueno, el caso de Julio Picón, increíble. Fíjate una cosa. El caso de Julio Picón, para aquellos que no lo conozcan el caso, muy rápidamente, médico de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, acá en Argentina, hospital. Julio Picón estaba de guardia a la noche. Un segundito, Carlos, que además sí. Julio Picón estuvo aquí en Fenómena en Español, hablando también de este caso. Ahora lo vamos a resumir un poquito, pero contó este caso y muchos más que le han sucedido en el hospital. Increíble, lo tenéis que ver, el caso del médico que atendió. Bueno, y ahora lo dejamos allá que Carlos lo diga. No voy a contar todo el caso porque lo pueden ver acá en Fenómena Magazine, muy bien. También lo pueden ver en Demonios, youtube.com/demonios o @demonios. @demonios es el usuario de Demonios en YouTube. Ponen en el buscador de YouTube @demonios y yo meto publicidad. Entonces, Julio Picón atiende a una persona. Cuando digo la atiende, con los cositos esos que tienen los médicos, que escuchan el corazón y lo palpan y la respiración y todo eso. O sea, atiende a una persona en la guardia, le dice, bueno, le indica que vaya a la parte de radiografía para que se saque una placa radiográfica.
La médica radióloga, la técnica radióloga lo recibe, cierra la puerta, le saca la placa, y en un momento cuando está revelando la placa, siente como un aire y el paciente no estaba más. La placa salió velada. Creen, dice, bueno, por ahí fue alguien porque muchas veces en estos hospitales públicos por ahí va gente con algún antecedente policial, entonces que lo atiendan, pero por ahí después se van corriendo porque no quieren que lo quede registrado, ¿viste? Porque tienen por ahí algún problema con la ley. Entonces pensaban que, bueno, era alguno que se metió y que se fue. Pero van a las cámaras de seguridad, y ven el video de Julio Picón recibiendo supuestamente a esta persona, pero no ven a la persona. En la cámara de seguridad, en la grabación solo aparece Julio Picón como recibiendo a alguien en la puerta de su consultorio, lo hace pasar todo, pero no se ve la persona. O sea, era un típico fantasma que hay muchísimos casos de esos. Gracias a Pablo Van Krau, que lo vi por ahí, con sus historias paranormales, nos trajo muchos casos, testimonios de mucha gente que se encontró con una persona en la calle, lo saluda, todo bien, y después se enteró que esa persona ya había muerto hace rato. Que se encuentra con una persona que hacía mucho que no veo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué esto, otro? Lo saludo, y después se entera, no, pero este fulanito murió hace como un mes. Entonces se encuentran con fantasmas que pueden interactuar físicamente con ellos, pero no lo registran las cámaras de seguridad y eran personas que estaban muertas. Hay también un video muy conocido que ocurrió creo que en Colombia también, donde un guardia de seguridad habla con alguien que no estaba muerto, digamos, pero en la cámara de seguridad solamente se ve al guardia interactuando con esa persona, pero no se ve la otra persona. Ahora bien, hasta acá quedaría como una historia así de fantasma, qué lindo, interesante, los fantasmas. Pero a mí me gusta el tema ovni. Ahora yo te digo, ¿y qué pasaría si esas personas, en vez de ver un ser humano, hubiesen visto a un gris o a un ser nórdico? Y justo hay una cámara filmándolo. Entonces, seguramente, ese testigo que está viendo al gris o al ser nórdico, en la cámara, en la grabación, no va a aparecer ni el gris ni el nórdico. Va a aparecer el testigo interactuando con ese ser, pero, o sea, lo mismo que un fantasma. Entonces, el fenómeno ovni y los fantasmas es lo mismo. O sea, se manifiestan en algún momento en nuestra realidad que nosotros percibimos, nuestra limitada realidad que percibimos, pero no es que están físicamente, es muy difícil de explicarlo. Están ahí, pero no están. O sea, están, pero no lo percibe la tecnología nuestra. O sea, las cámaras no lo van a percibir como el fantasma. O sea, es lo mismo. Y lo mismo los objetos, no solamente los objetos. El ovni triangular que yo te decía recién de Walter Vergara, o este ovni que lo saludó al testigo ahí desde arriba. Por ahí, las otras personas lo veían, pero por ahí no. Y si hubiese una cámara de seguridad, una cámara de tránsito filmando eso, por ahí no aparecía el objeto. Ibas a ver a Walter mirando para arriba, pero no ibas a ver el objeto. Porque están, pero no están. O sea, forman parte de esa realidad ampliada que a veces no se registra en nuestra realidad con los métodos. A veces sí, a veces dejan huella, a veces lo detectás por el radar, pero a veces no. Es parte de toda la complejidad del fenómeno. Y yo me fui por las ramas, creo. Bueno, es que además, la primera vez que te entrevisté, aquí que hicimos un homenaje a demonios, contaste un hecho exclusivo que te sucedió y que fue el inicio de todo lo que, luego del Carlos Urchuk que conocemos hoy, ¿no? Fue el inicio de por qué te gusta tanto ahora el mundo ovni y por qué lo empezaste a contar, bueno, a investigar sobre él. O sea, fue el inicio, ¿no? de Carlos Siorchuk ya como divulgador experto en el tema ufología. ¿Podrías contarnos un poco brevemente otra vez eso que te sucedió? La llamada telefónica, sí. Yo siempre digo, mira, yo tengo dos versiones. Cuando me preguntan ahí, ¿por qué te metiste en estos temas? La versión aburrida es la del, bueno, sí, porque cuando era chico tenía acceso a un montón de libros, que es cierto, porque mi padre tenía una
biblioteca importante, entonces accedía a muchos libros y muchos libros del misterio, entonces ahí nació mi interés por el tema OVNI, bla, 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 bla. Pero bueno, la gente se aburría con esa historia del sí, porque yo leía y todo eso. Nada. ¿A quién le interesa? La gente quiere sangre, quiere otra historia. Entonces, actualmente cuento lo que me pasó también, que no tengo prueba para demostrar que me pasó, es solamente mi testimonio, pero ustedes me van a creer, creo, espero que me crean. Y que cuando tenía 10 años más o menos, recibí una llamada telefónica, atendí, era un ser con una voz metálica que repetía una frase una y otra vez, que no era en español, que no entendía lo que era, con un ruido de fritura de fondo. Estoy hablando hace varias décadas atrás, no quiero decir cuántas décadas, pero muchas décadas atrás, o sea que estoy indicando que no soy, parezco de 20, pero tengo 20 años. Que eran los teléfonos, los teléfonos, los que están en el chat ni saben, tienen que buscar después en la Wikipedia a ver si encuentran qué es lo que era. Eran unos teléfonos que eran con un cable que vos tenías que levantar, tenían unas rueditas para marcar el número, no son los celulares de ahora. Sí, los típicos teléfonos de los 70, 80, 90, los he vivido, esos teléfonos. Eran teléfonos con ruedita. Tenías que saber, no almacenaba la memoria los números telefónicos, o sea que vos tenías que sí o sí saber el teléfono de la otra persona, ¿tá? O a tenerlo anotado en algún lugar. Y agradecer que no tenga muchos ceros el número, porque si era un número con muchos ceros, para marcar el cero tenías que dar toda la vuelta al disco y esperar, soltar y esperar que regresara el disco de nuevo, y el cero tardaba más porque tenía que dar casi toda la vuelta, y así. El 1 era más rápido, era más corto, pero si tenías que mucho cero, demorabas más en marcarlo. Y no te vayas a equivocar en un número porque tenías que cortar y volver a marcar. Entonces, bueno, en esa época yo recibí la llamada telefónica nada, era voz metálica, qué sé yo, intento interactuar, no hay respuesta, no hay interacción, repetía una y otra vez esa frase que no entendía, así que un día me cansé, corté, ni bien corto o cuelgo, como se diga, me arrepiento, levanto de nuevo, pero ya se había cortado la llamada. Nada, quedó así como una historia, qué sé yo, que esto que lo otro, y un día en el programa de Joaquín Abenza, nuestro querido amigo Joaquín Abenza de Murcia, España, el último peldaño. Gran amigo, sin duda, también. Gran amigo. Uno de los grandes del tema. En un programa de Joaquín Abenza pasaron la grabación de una llamada telefónica de un supuesto humita, y más de uno ahora se va a agarrar los pelos para decir, ¿cómo vas a hablar de humo? Que es el gran fraude, y se arma toda la discusión ahí con el tema humo. Pasó la grabación de un supuesto humita, que cuando yo escucho esa grabación en el programa de Joaquín Abenza, dije, pero esto es lo que yo escuché, casi igual. Entonces, a partir de ahí me quedó el deseo, no lo puedo probar, jamás lo voy a poder probar, pero me quedó el deseo de que aquella llamada, cuando tenía 10 años más o menos, fue un disparador inconsciente para meterme en esos temas. Porque al poco tiempo, o al par de años después, me meto activamente, ingreso en un grupo de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, aquella llamada fue mi inicio en estos temas, un estímulo inconsciente para meterme en estos temas. Porque yo en ese momento no lo relacioné con algo extraterrestre, algo de los ovnis, no, nada, o sea, quedó como una anécdota. Después lo relacioné con eso. Entonces, cuento siempre eso de la llamada porque me parece más interesante que hablar de que yo leía el libro, que eso, a quién le importa que yo leía el libro, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, esa fue la llamada. Y te voy a decir algo que nunca dije. Te voy a decir algo, una exclusiva, primicia exclusiva para Fenómena Magazine. Yo creo, tampoco lo puedo probar, es algo muy, pero muy, pero muy subjetivo mío. Es subjetivo, no me pidan prueba, pero yo creo que de alguna o de otra forma, y más en los últimos años, o sea, desde Demonios un poco antes, de alguna u otra forma, el llamado fenómeno ovni, la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, me fue dirigiendo para hoy tener demonios y todas esas cosas. O sea, yo creo que lo intuyo, pero no lo puedo probar. Es totalmente subjetivo, sí, ya sé, es totalmente subjetivo. Por ahí decir, bueno, en vez de ¿qué estás tomando mate o estás tomando tequila? ¿Qué le estás echando al mate? ¿Agua o tequila? No. Pero creo que estoy siendo de alguna forma manipulado, si se quiere. No digo elegido porque yo no me siento elegido porque nadie es elegido dentro del tema OVNI.
aquellos que se autodenominan elegidos, no, porque yo soy el mensajero de los hermanos mayores del comandante, porque encima son todos comandantes, ¿viste? No, nadie es soldado raso, ¿viste? Son todos comandantes, nadie es elegido en el fenómeno OVNI. El fenómeno es personal y se manifiesta a todos de manera personal, no importa tu nivel espiritual, no importa tu nivel social, no importa tu religión, se manifiesta, nadie es elegido. Entonces, obviamente yo no soy elegido. Pero de alguna forma el fenómeno me está manipulando, sé que me está manipulando para estar en estos temas. ¿Es algo subjetivo? Por ahí sí, por ahí es una sugestión mía, no lo puedo probar, pero es algo que yo presiento. Por un montón de cosas que me pasaron en mi vida, que no es para hablarlo acá, pero me pasaron un montón de cosas en mi vida que hoy cuando yo veo esas cosas que me pasaron, en el transcurso de mi vida es como que me fueron llevando, ¿viste? Como uno va arriando ganado, como estuvimos haciendo hace poco con mi hija, que íbamos a un campo a arriar ganado. Bueno, arriábamos ovejas, arriábamos vacas, la ibas guiando sin tocarlas. O sea, simplemente te aproximabas un poquito y ibas guiando al rebaño. Bueno, así como que creo que me han guiando. Y creo que hay mucha gente que está dentro del tema que por ahí inconscientemente la están llevando por ciertos lados. El fenómeno te está llevando por ciertos lados. Bueno, quiero dar ahora una gran noticia, ya que estamos ahora de grandes noticias. Acabamos de llegar a los 1500 justamente en este mismo momento. Tenía que ser con Carlos que íbamos a llegar a los 1500, así que... Sí, porque es más, te juro que no hay que jurar en vano, diría alguien, pero te juro que vi, antes de comenzar el directo, dije 1490. Te iba a decir, le ibas a decir, che, loco, suscríbanse, así llegamos a los 1500 del programa. Y buenísimo que hayamos llegado a los 1500 del programa, te lo mereces vos y Darío, todo. Así que vamos por los 1500, vamos, ahora por los 2000. Vamos a por los 2000 y a por los otros 1000 más. Así que muchas gracias, fenómenos. La verdad es que yo estoy muy feliz, sobre todo últimamente, por todas las oportunidades que se me están dando a una humilde persona como yo, que yo no soy ni más ni menos, simplemente soy un aprendiz del misterio, en este caso pues de gente como Carlos, de gente como Fernando también, como José Antonio Caravaca, como Miguel Pedrero. Todos ellos me están enseñando lo que saben, sus teorías, sus cosas, y voy aprendiendo, ¿no? Voy aprendiendo, voy mamando, voy un poco, pues, así, dejémoslo, estoy aprendiendo, ¿no? De toda esta gente, y la verdad es que yo estoy muy feliz de que me den la oportunidad de conocerles. Yo animo a todo el mundo que esté empezando o que quiera empezar a hacer un canal, que lo hagan, o sea, si tienen la inquietud, si quieren ir por lo serio, que lo hagan, y que a la gente seria le pueden escribir, porque ni son gente que tenga mucho ego normalmente, y son gente que están dispuestos a apoyar a quien sea. El caso, por ejemplo, de Luis Laguardia, alguien que lleva un montón de años en esto, pues es alguien que me ha apoyado a morir, o sea, desde el principio, a morir, o sea, ha venido aquí a apoyarme a morir desde el inicio que empecé. Y es uno de los grandes aquí en España. Yo pues no tengo palabras para esto, así que muchas gracias. Y que además Demonios llegó no hace mucho a los 8000, así que estamos de celebración también por parte de la familia demoníaca, que llegó a los 8000, creo que ya lo ha superado. Pero la verdad es que eso es cuando se hace bien el trabajo, al final luego se obtiene recompensa. Y también hace poco pues estuve celebrando con Fernando casi los 35.000 de la señal. O sea, también, que además Fernando pronto va a estar aquí, Joaquín Amenza va a estar aquí este mes de marzo también, a mitad de marzo, va a volver con un caso muy importante de aquí, de España, también un suceso muy, muy curioso, que me lo ha propuesto para contarlo. Y bueno, pues son estas cosas, ¿no? Son estas cosas. Dime, Carlos. Pero que estoy leyendo el comentario de Luis Laguardia, dice, por suerte estamos en un canal de España, así que puedo decir esta palabra porque en España no significa nada. Dice Luis Laguardia, pagate algo, boludo, pagate algo, boludo. Hostia, hombre, joder. Algún día,
cuando Dieguito Claramonte me invita a España, ahí vamos a encontrarnos con Luis Laguardia, con todo, y te voy a pagar algo, boludo, hostia, joder, hombre, coño. Me lo dice a mí, me lo dice a mí, me lo dice a mí, me lo dice a mí. Pues mañana mismo, Luis, te invito a algo, así que prepárate, colega, prepárate, amigo. Y bueno, ya volviendo, dejando un poco ya un poco las celebraciones, vamos a ponernos serios otra vez, amigos. Y es que antes preguntaba Lorena Ciarrata esta pregunta, ¿no? Que además yo la tengo también aquí anotada, y es el tema de las abducciones. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema abducción en el mundo ufológico? Bueno, el tema de las abducciones también es un tema increíble dentro del tema OVNI. Es un tema delicado. Esos son los casos delicados, o son parte de los casos delicados. ¿Por qué? Porque muchas veces en los casos de abducción, que es una experiencia muy, pero muy cercana con el fenómeno, muy profunda, muchas veces los casos de abducción es una experiencia traumática para el testigo. Entonces son casos sumamente delicados que no cualquiera los puede abordar. En lo posible tienen que ser profesionales, y tampoco un profesional solamente de la salud. O sea, tiene que ser un profesional de la salud que sepa del tema OVNI. Porque si no, cualquier profesional de salud lo manda a empastillar y listo. No, tiene que ser alguien como un Néstor Berlanda, un Gustavo Cía, gente que está en el área de psiquiatría, psicología, pero que saben del tema OVNI, conocen, investigan el tema OVNI. Son casos delicados que no cualquiera lo puede abordar. Tampoco es cuestión de andar haciendo hipnosis a cualquiera, ¿viste? Sí, porque tengo un tiempo perdido, entonces lo agarran, ¿viste? Hoy todo cualquiera quiere hacer hipnosis y a ver qué le relatan hipnosis. Bueno, no se puede jugar con eso. Son los casos, esos casos sí, no es para cualquiera. Lo tiene que abordar gente muy profesional. Y cuando a mí me llegan o me comentan casos de ese tipo, yo en lo posible trato de derivar a Néstor Berlanda o a algún otro, o a Gustavo Cía, etc. De hecho, más de una vez acompañé a Gustavo Cía para hablar o entrevistar a testigos de estos casos. O sea, testigos se han comunicado conmigo, yo le digo a Gustavo, que es psicólogo, para que lo sepan, que está con el tema, y digo, sí, mira, surgió este caso, esta persona, posible tiempo perdido, bla, bla. Entonces lo acompaño, por lo menos en la entrevista inicial a Gustavo, y nos encontramos con el testigo en la casa del testigo y demás. Eso lo he hecho varias veces con Gustavo. Y después lo dejo a Gustavo que siga, porque es algo que tiene que abordar él, o Néstor Berlando, lo que sea. Pero son casos interesantísimos. Más allá de la lamentable trauma que sufren en algunos casos testigos, son casos interesantísimos. Y hay casos realmente increíbles de abducción acá en Argentina. El caso de Julio Planer, bueno, es increíble. Bueno, hay un montón de casos de abducciones de tiempo perdido que forman parte del fenómeno. Lamentablemente, para algunos testigos, el fenómeno se le manifestó de esa forma. Y lo interesante, que también es para una rama de estudio que en algún momento abordaron los investigadores Eduardo Grosso. Hoy estoy, bueno, ya la edad se me olvidan algunos nombres. O Liliana Flota, Eduardo Grosso y Liliana Flota eran pareja. Liliana Flota lamentablemente falleció hace algunos años. Ellos hicieron todo un estudio sistemático en un barrio de Buenos Aires, o sea, plena ciudad de Buenos Aires, un pequeño barrio en pocas cuadras, en 1000 metros, en 10 cuadras alrededor, casos de visitantes de dormitorios que ocurrieron en un lapso de tiempo de un año o pocos meses. Y fue increíble, porque cuando vos lees el libro de ellos, Terror Nocturno, que se llama el libro, tenés un montón de casos. Acá Miguel Arjona me está diciendo Liliana Flota, gracias, Miguel, que es mi apuntador. Por suerte, lo tengo a Miguel Peluso Arjona, que no me voy a encontrar mañana con él y otra gente. Lo tengo ahí para que me tire, me haga los apuntes, como el apuntador, ¿viste? Del teatro. Entonces ahí me dijo Liliana Flota. En un barrio pequeño, en pocas cuadras, en un lapso de tiempo de pocos meses, varios casos de visitantes de dormitorio a distintas familias. Increíble. Y lo que encontraron es que también en algunos casos que se repetía, ya venía de generaciones atrás, o sea, los padres o los abuelos o para adelante, el hijo posteriormente, tuvieron experiencia visitante. Entonces, son casos sumamente interesantes donde ahí se manifiesta el fenómeno como una continuidad familiar, digamos, ¿no? Hay como una continuidad donde se repite muchas veces, ¿no? Que el testigo
tiene un encuentro con el fenómeno, y uno cuando investiga descubre que el padre también lo había tenido, que el abuelo, que posteriormente, si uno sigue el caso, como hay que intentar seguir muchas veces, el hijo también se le manifestó después, posteriormente, el fenómeno. Bueno, nada. Es la parte de abducciones y visitantes de dormitorio, son las partes de los casos más delicados, que no cualquiera puede abordar, pero que son sumamente ricos para la casuística ovni. O sea, es sumamente interesante. Inclusive, bueno, Liliana y Eduardo encontraron cierto patrón en cuanto a la sangre, pero bueno, ese es un tema para otro directo, digamos. Lamentablemente Eduardo Grosso no quiere aparecer mucho. Estuve reunido con él hace algunos meses atrás, estuvimos reunidos personalmente con Eduardo Mendoza de Guatemala, pero lamentablemente no quiere ya manifestarse, hablar públicamente y demás, pero es una persona que es sumamente interesante para escuchar y que, nada, lo que han investigado es increíble. Bueno, por aquí me dice Luis, Carlos Botanich es un gran especialista en hipnosis. Sí, he hablado mucho con Carlos. De hecho, va a estar el próximo viernes, va a ser Carlos Botanich el que va a estar aquí conmigo, el que lleva pues este caso de los ovnis de Zaragoza. Y vamos a traerle aquí. Es posible que le caiga porque también sé que ha hecho sus pinitos con eso en estos temas. Sé que ha hecho hipnosis, entonces la verdad que es un auténtico especialista aquí, muy conocido aquí, sobre todo en España. Y bueno, yo ahora quería preguntarte una pregunta que me ha hecho Jorge Arijón, pero yo la voy a reformular un poco, porque ¿crees que si se encontrara la posible respuesta al mundo ovni, se podría encontrar la respuesta al origen de la humanidad? Qué buena pregunta. Yo creo que el origen esto también es una opinión personal, no me pidan prueba. ¿Y cómo probás que lo que.? Es una opinión personal. Yo creo que el origen de la humanidad está seguramente pero muy relacionado con el llamado fenómeno ovni o con la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Yo creo que está muy, muy relacionado. Pero es una opinión, la verdad no. También son temas que son lindos para debatir. Vos sabés que yo voy a decir algo que me van a criticar en el ambiente ufológico argentino, me van a criticar, pero bueno, ya que estamos, que le hace una mancha más al tigre, digamos, ¿no? Yo creo que primero es muy importante para estar en estos temas. Si uno realmente le interesa estos temas y quiere abordarlos realmente bien, punto uno, primero tenés que leer mucho. Tenés que sentarte a leer mucho. Pero leer libros, trabajos, investigaciones de otros, conocer de casuística, conocer de hipótesis, leer. Y la forma mejor es leer, no mirando videos de YouTube, a pesar que yo soy un youtuber, como dicen algunos, los youtubers ahí que están. Primero tenés que leer mucho, pero mucho, muchas horas de sentarte a leer. Eso es básico. Si no lees, olvídate, no te metas en tu tema. Si no tenés la voluntad de sentarte a leer, olvídate. No de mirar canales de YouTube o informes, no. O de escuchar, no. Sentarte a leer. Punto uno. Punto dos, en lo posible, dentro de las limitaciones de cada uno, ir a hablar con los testigos, ir a los lugares de los hechos. Eso te abre muchísima mente. Recorrer. Te habla lo que muchos llaman la investigación de campo. Eso es fundamental. O sea, pero fundamental ¿en qué sentido? Que te abre mucho la mente. Es como viajar. Cuando una persona viaja y más si tiene la suerte de viajar a otras culturas, a otros países, pero aunque sea que viajes dentro de tu país, el hecho de viajar, hablar, interactuar con gente de otras culturas, de otras regiones, te abre mucho la mente, te amplía la visión de las cosas. Entonces, el hecho de hacer lo que muchos llaman investigación de campo, aunque sea solamente ir a hablar con un testigo, uno va a decir, no, pero eso no es investigación de campo, porque eso es solamente entrevistado. El hecho de ir a hablar con un testigo te abre mucho la mente, de conocer los lugares de los hechos, de conocer otras historias que no salen por internet. Entonces, leer, viajar, hablar con los testigos, ir a los lugares, compartir, ir a los congresos o a las charlas del tema OVNI. Y no digo, insisto, no por internet, congresos presenciales como hace Andrea Hoy Silva en Victoria o Lorena Serrata que está ahí en Rosario, eventos presenciales donde vos no solamente vas a escuchar una conferencia de un investigador,
vas a escuchar a un testigo personalmente, sino que también puedes hablar personalmente con ese investigador o con ese testigo. Eso es fundamental. Eso es lo Mientras mejor puedas de hacer, todo. Eso es lo es lo mejor mejor. de todo. Pero bueno, estas cosas son básicas. Pero hay otra cosa más, seguramente hay más cosas, pero hay una cosa más que nadie menciona, que para muchos es vulgar, no, eso no es omnilogía, no. Que es las reuniones, lo voy a decir así, para que todo el mundo se enoje, reuniones sociales. Ujú. En este mes de entre enero y febrero fui no sé cuántas veces, casi todos los fines de semana, a Buenos Aires, yo soy de La Plata, bueno, fui a Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, a asados, a reuniones de asado, hace poco estuve con Daniel López, el monje Nero, Andrés Segovia, Damián del Origen, bueno, estuvimos en asados, y así fui anteriormente también con otro grupo de gente, con Alberto Yacenza, Maurigón, Chico Jarlaf, fuimos a asado. ¿Y qué tiene que ver ir a comer un asado con la unilogía? Bueno, las charlas que se arman en esos asados, digo asado o juntarnos a tomar un café como vamos a hacer mañana con un grupo de gente, esas reuniones de café, esos asados tan vulgares, que decir que tiene que ver con la unilogía, las charlas que se dan ahí, los intercambios de opiniones, de ideas, porque vos ahí te juntás con gente que te tira, te dice, mira, bueno, lo voy a mandar al frente. Maurigón. Maurigón es una persona que nunca lo puede traer al canal, lo quiero traer, no quiere aparecer, pero cuando te sentás a hablar con él, él tiene una visión del fenómeno que te asombra. Vos decís, de los casos que vos decís te asombra. Bueno, entonces, esas reuniones sociales donde se intercambian ideas, se proponen ideas locas, se comparten casos, son fundamentales. Porque ahí es donde vos haces la interacción, que yo decía al principio, con otras personas para retroalimentarte y tratar de tener una visión más amplia del fenómeno y tratar de entender el fenómeno. Entonces, eso es fundamental. Entonces, leer mucho, muchas horas de lectura, en lo posible libros de papel, pero bueno, si querés libros digitales. Ir a los lugares, hablar con los testigos, lo que burdamente se llama investigación de campo, aunque sea solamente ir a hablar con un testigo y tomarte la foto, viste que muchos van con el testigo, se sacan la foto del testigo, la foto del lugar y después dicen, yo investigué tal caso, bueno, no importa. Fuiste a hablar con el testigo, eso te amplía mucho la mente. Después, los congresos, los eventos presenciales, no virtuales, los eventos presenciales, donde vos no solamente puedes escuchar al testigo o a un conferenciante, sino interactuar después con él, y las reuniones sociales. Los cafés ufológicos, por ejemplo, que se hacen mucho en Argentina, que también lo hace Lorena, aunque ahora lo está haciendo más virtual, pero también los llamados cafés ufológicos, o las reuniones de asado, o lo que vamos a hacer otro fin de semana, nos juntamos un grupo de gente, nos vamos a ir a Punta Indio, con la excusa de ver ovni, pero en realidad vamos a charlar. Y esas charlas, esos intercambios que se hacen, esas charlas son increíbles, es una retroalimentación increíble. Entonces, hagan todo eso. Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, quería aprovechar para anunciar que voy a estar en este congreso que tengo por aquí, que vamos a estar tanto Luis Laguardia como un servidor. Estaremos en el primer encuentro del misterio. Será el día 18 de marzo en Murcia, ¿vale? En el pueblo de Vergel. Y pues bueno, estaremos nosotros, en este caso estaremos online, estaremos tanto Luis Laguardia, Luis Merino, con el análisis fotográfico, estará también Mario Cunqueiro, estaré yo, por supuesto, Mario Castillero, Ferran Soto, JJ Requena también. Yo estaré online, ¿vale? A las 6 de la tarde y me podréis ver en el canal de Spirit Investigación. Ahí es donde van a emitirse, donde se emitirá mi ponencia y yo estaré con el caso del misterio en las redes y globalización. Va a ser algo que han montado con mucha ilusión mis amigos Ferran Soto y José de Spirit Investigación, que además antes han estado aquí. Y bueno, pues la verdad quería anunciarlo y también estará pues Luis Laguardia hablando sobre la radiestesia, dando una auténtica clase de varillas de utilización en las investigaciones paranormales. Así que, y bueno, además también estará María Millán, David Hernández de Plano 7, David Duro. Vamos a estar varios investigadores del tema paranormal, también se hablará del tema ovni, pero el tema principal va a ser mucho lo paranormal, por si os gusta todas estas cosas, pues allí estaremos. Y amigo, pues esto es lo que quería
comentar, ¿vale? Que va a ser mi primera conferencia además, va a ser la primera que voy a hacer frente a un teatro que va a estar abarrotado, ya me lo han dicho, se han vendido todas las entradas, incluso se va a emitir por radio, se va a emitir también, van a grabar la televisión allí, entonces va a ser algo bastante multitudinario y que bueno, pues es algo que incluso para la temporada, para el próximo encuentro, ya se ha anotado, se ha apuntado Darío Fernández, que también estará cuando se haga el segundo encuentro, que será dentro ya de unos meses. También estará apuntado Darío Fernández con los alienígenas ancestrales y la teoría de los astronautas, ya me lo ha dicho que le gustaría apuntarse. Y bueno, pues es esto, ¿no? El 18 de marzo en el canal de Inspira Investigación. Luis Laguardia empezará a las 5:30, no a las 6 menos cuarto, sino a las 5:30. Y empezaré a las 6 de la tarde, ¿vale? Con el tema de misterio en las redes y globalización. Así que eso lo quería anunciar ahora mismo, aprovechando que el tema de congresos, y son estas cosas donde yo, de hecho, voy a tirar lo siguiente, que para el próximo que se pueda hacer, contemos también con Carlos Iorchuk, el tema de los ovnis, que podamos contar contigo y que creo que sería algo realmente espectacular también, aunque sea a distancia. Y bueno, ahora viene la pregunta. Felicitaciones, Diego, en serio, felicitaciones, Diego, por tu participación. Eso está bueno, es de a poco ir metiéndose en el ambiente, que otra gente te conozca, y eso ayuda a la interacción, a la retroalimentación que te decía. Eso es fundamental. Si uno se queda aislado y se cree que es el amo del universo y entonces no me relaciono con nadie, yo soy el único que tiene la verdad, no va a ningún lado. Entonces, el interactuar, No, el relacionarse, y estos eventos te van a ayudar a interactuar aún más con todo este ambiente, y creo que va a ser positivo. Así que mis felicitaciones, y nada, y también me gusta que Darío en algún momento también esté por ahí dando vuelta. sí, Darío va a estar en la siguiente. De hecho, en esta la hemos intentado meter, pero no ha sido posible por el tema de horarios, ya que Darío me preguntó a última hora si podía meterse, pero no ha podido ser. Pero para la siguiente ya lo tenemos confirmado, ya, bueno, ya estará confirmado. Y bueno, pues también ha habido otros grandes que también para la siguiente pues han preguntado si podían meterse aquí. Incluso José Antonio Caravaca me ha estado dando consejos, porque también le pregunté un poco qué iba a ser mi primera conferencia y me dijo, pues sobre todo, pues tienes que hacer esto y pues intentar ir lo más tranquilo posible, llevar todo el tema bien preparado y seguro que lo vas a hacer bien. Y bueno, eso habla también un poco de la gente, pues así que no tiene este ego, como decimos, y que pues trata de ayudar a los más principiantes como soy yo, a que crezcan, ¿no? Y eso es de agradecer que me lanzaran estas palabras tanto Pedro Amorós como el propio Luis también, que va a estar, como otros grandes que se han enterado de esto y que tratan de aconsejarme, incluso el propio Darío también me está aconsejando. Y bueno, ahora viene una pregunta que me la hace mi amiga Maku, que es como se le conoce en el mundo del misterio. Lo de la sangre RH negativa, ¿es verdad que influye en que tiene más posibilidades de conectar con el mundo ovni? Si bien es cierto que, según, por ejemplo, el estudio que hicieron Eduardo Bros y Elena Flota, encontraron cierto patrón aparentemente con el tema de la sangre. No me acuerdo si era RH positivo, negativo, no me acuerdo, cero, pero bueno, había un tipo de sangre que se repetía en muchos de los testigos, los protagonistas que se tratan de dormitorio, y uno podría deducir que eso influye en el contacto. Yo creo que esos son casos particulares, como que por alguna razón el fenómeno se le manifestó a esta gente, pero en general no hay nada, ni físico, ni mental, ni espiritual, que favorezca o no al encuentro con el fenómeno ovni. El fenómeno ovni se manifiesta a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, y como quiere, y independientemente, o sea, no importa la religión, el nivel espiritual, el nivel económico, sí, el nivel político, decir, no, ¿por qué no se manifiesta a los grandes presidentes de nuestro mundo, al Papa o no? El fenómeno se manifiesta a cualquiera. Se le puede manifestar a Juan 23, como aparentemente se le manifestó, se le puede manifestar a un campesino que está trabajando en el medio del campo, que no le interesa el tema. Se le puede manifestar a Julio Plander, el famoso caso de abducción de Julio Plander, que un tipo
persona increíble, lástima, ya fallecido hace algunos años, era una persona increíble, sencilla, trabajadora, que no le interesó el tema y se le manifestó no solamente con la abducción, sino también tuvo después algunas manifestaciones posteriores. A cualquiera se le manifiesta el fenómeno ovni. No, que si yo ayuno 24 horas o 48 horas, como hacían antiguamente, dicen, bueno, vamos a tal lugar, a tal cerro, a tal lugar energético, y con un ayuno y un... A gente se le manifestó el fenómeno ovni haciendo un asado, haciendo un choripán, digamos. Estaban cocinando asado, carne, no, pues si comes carne, viste, el nivel espiritual se te baja y entonces el fenómeno no se te manifiesta, no. A testigos se estaban haciendo un asado, tomando vino y se le manifestó el fenómeno ovni. Entonces a cualquiera, no hay una condición. Es más, en cualquier lugar, ¿cuántas personas, camioneros, se pasaron su vida en la ruta de noche, en ruta solitaria, y nunca vieron nada? Y uno cualquiera que un día agarró el auto, salió a la ruta y se le apareció el ovni ahí en plena ruta. A veces, y a otros que se le manifestaron, como los casos de Eduardo y Liliana, dentro del departamento, en plena ciudad de Buenos Aires. O sea, ni siquiera tenés que irte a un lugar espiritual o energético para que se manifieste. El fenómeno ovni, si quiere el fenómeno ovni, se te manifiesta dentro de tu casa, dentro de tu cama, se te apresan los pies en la cama. O sea, y ¿por qué se manifiesta así y a otros no? No sé. La verdad no sé, pero bueno, el fenómeno, si quiere, se le manifiesta a cualquiera, no importa su condición física, espiritual, religiosa, no. Y bueno, yo ahora quería preguntarte, ya estamos llegando al final, y es que quería comentarte sobre el tema de los hombres de negro, un tema polémico también que ha suscitado mucha polémica, pero ¿por qué no hay que tomarlo tan a la ligera? Esta frase la tomé de la ponencia que yo vi tuya sobre este tema, que fue lo que me inspiró a hacer precisamente este programa. ¿Por qué no hay que tomarlo como algo absurdo? ¿Por qué hay que tomarlo más en serio este tema? Sinceramente, yo cuando escuchaba al principio, cuando me metí en estos temas, viste, el tema de los hombres de negro, bueno, eso, el tema de los hombres de negro, sí, eso eran los yanquis, los de la CIA, o de, vaya a saber de qué organización gubernamental o no gubernamental yanqui, que iban a los testigos, los presionaban, che, dame la foto, no hables de esto, viste, pero iban a impresionar a los testigos. Bueno, la verdad, nunca le di importancia o seriedad al tema de los hombres negros. Y encima después venían las películas, viste, como Hombre de Negro, qué sé yo. La cuestión que cuando uno empieza a escuchar testimonios en primera mano de casos de hombres de negro, te das cuenta que los hombres de negro son parte del fenómeno ovni. O sea, otra forma de manifestarse la inteligencia detrás del fenómeno ovni son los llamados hombres de negro. Hay casos increíbles. Bueno, en Demonios, youtube.com/demonios, @demonios en YouTube. En Demonios pasamos el testimonio que también lo trajo, en realidad lo consiguió originalmente Joaquín Abenza, mi gran amigo Joaquín Abenza, el último peldaño, y que como yo siempre le robo las cosas a Joaquín Abenza y a todos le robo las cosas y me lo traje a Demonios. Un testimonio, un caso argentino, que yo después hablé con la protagonista. Yo en Demonios pasé el audio de la entrevista que le hizo Joaquín Abenza en su programa. Pero yo después hablé con la protagonista, no quiso estar en directo en el programa, pero me pasó mucha data del caso, digamos, hablamos muchísimo. Una persona, te digo, este es un ejemplo porque me parece maravilloso, pero hay un montón de ejemplos de casos de hombre negro. Estaba en su oficina en Ushuaia, bien al sur de Argentina, la ciudad más austral del mundo, aunque los amigos chilenos se van a enojar porque van a decir, no, Ushuaia no es la ciudad más austral del mundo porque hay otra ciudad, esos debates entre países hermanos, digamos, ¿no? ¿Quién tiene la ciudad más austral del mundo? Nosotros, como buenos argentinos, nos adjudicamos que Australia es la ciudad más austral del mundo. Pero bueno, eso es un tema que no sé por qué lo digo, pero a más de uno no le va a interesar. La cuestión que esta persona que estaba en Ushuaia, trabajando en la oficina estaba sentada en su escritorio, a la izquierda tenía la puerta de entrada de la calle, entran tres personajes
pero los clásicos hombres de negro de las películas, digamos, trajeado, maletín, los tres personajes caminando uno detrás del otro en fila india, pero repetían los movimientos, o sea, cuando uno levantaba tal pie para caminar, los otros levantaban tal pie. O sea, los tres repetían, como eran como espejos, clones, y caminaban exactamente igual, al mismo ritmo, todo, los tres caminaban delante de ella, con los maletines, toda esa historia. Ella se le dije o sea, les preguntaba quiénes eran, además, no interactuaron, simplemente pasaron delante de ella, se metieron por un pasillo, ella los pierde de vista, pues se metieron por un pasillo. Un testigo que estaba en una oficina al fondo de ese pasillo ve un hombre de negro, no ve tres, ve uno, igual como describió el testigo con el maletín y todo eso. La cuestión que a los segundos vuelven, la testigo que estaba a la entrada ve los tres hombres de negro volviendo en fila india, uno detrás del otro, y de golpe, y acá está lo más maravilloso, la testigo ve tres hombres de negro, y de golpe es uno solo. Como que los tres, pero instantáneos, se fusionan. No es que fue lentamente que se fueron uniendo, no, fue instantáneo. Los tres se unen en uno, y ese uno se va a la calle. Casos como esos de hombres de negro hay un montón, y para mí el tema de los hombres de negro es parte del fenómeno, es otra manifestación del fenómeno ovni. Y hay casos muy interesantes. Lo que pasa, lo que te puedo decir como diferencia, cómo fue cambiando el tema del fenómeno de los hombres de negro, es que antiguamente, originalmente, los hombres de negro interactuaban con los testigos para condicionarlo a que no hablen de tal cosa o tal otro. Pero había una interacción con el testigo. Los casos que yo estoy viendo de hombres de negro más recientes, por lo menos en Argentina, no hay interacción. Es como que solamente pasan delante del testigo, como un fantasma, como el fantasma de Picón, pasan delante de los testigos y después desaparecen. Porque, bueno, cuando este hombre de negro, que una vez que se fusionó, sale a la calle, enseguida sale esta testigo con la otra persona que estaba en la oficina. Mejor dicho, la otra persona viene corriendo, le dice, che, ¿viste ese tipo de que...? Sí, salió a la calle. Y sale el testigo a la calle enseguida y no había nadie. O sea, no había lugar para esconderse. Bueno, hay un montón de detalles del caso, pero no nos vamos a extender. Pero nada, hombres negros, sí, son parte real del fenómeno ovni. Bueno, voy a comentar yo ahora un caso que sucedió aquí en España, y es que este caso yo lo supe gracias a mi amiga de Umbral Desconocido, a mi amiga Rocío, y no sé si les sonará esta montaña, es el famoso Portalén, y se dice, según los lugareños, claro, hay que cogerlo 50-50, pero no deja de ser sorprendente un poco la historia que cuentan, de que se han visto hasta 3, 4 hombres de negro de vez en cuando, aquí justamente, donde dicen que está el famoso portal del Portalén, como meter la mano aquí debajo y sacar como una especie de maletín o una cosa que luego la guardaban y se la llevaban. Y decían otra cosa curiosa, que el caminar era igual. O sea, movían la pierna derecha, los que iban delante, los que iban detrás, todos movían la pierna derecha al orden. O sea, igual. O sea, es sorprendente, me ha hecho recordar, por eso estaba buscando ahora el Portalén de Galicia. Y bueno, esto está en Vigo, ¿vale? Y lo pueden preguntar por allí sobre este caso. No son muchos los testigos que hay al parecer, pero es muy sorprendente, ¿no? A mí me dejó bastante sorprendido cuando lo contó Rocío aquí en el programa, y también lo contó en Demonios, sobre que se han visto bastantes veces a los hombres de negro pues aquí por esta zona. No sé si, claro, son parte también del fenómeno, son una leyenda, incluso se han hecho películas sobre ellos, pero es algo que claro, también está, que pueden ser humanos, pueden ser híbridos, pueden ser lo que sea, pero ahí está, ¿no? Esto del fenómeno.
Sí, eso es en España, Disclosure, sí, eso es en España, concretamente en la zona de Galicia. Pero hay muchos casos aquí también de hombres de negro, pero no vamos a contarlos aquí todos porque hay para dar y tomar. Eso ya lo contaremos algún día, pero hay muchos casos también y El casos fenómeno OVNI, realmente, el fenómeno OVNI es universal, recordemos. Es personal y universal, o universal y personal. y casos también como el que decía antes Aneta Mark, que lo he marcado antes, que piden comida o y no saben beber, bueno, no saben comer, o que están bebiendo pero no han bebido nada. O sea, están como bebiendo pero no han bebido absolutamente nada. O casos, por ejemplo, que también decían que las sacaban como algo, fraseaban y luego se iban. Son realmente sorprendentes. Yo te hacía una pregunta que es un poco graciosa. Bueno, tenemos ahí al gato de al gato de Carlos por ahí, también Sí, sí, por supuesto. saludándonos. Está que ir acá que quiere traspasar el portal y le cerraron el portal, entonces quiere que le abran el portal. Es O un sea, gato, es un gato que de otras dimensiones, que viaja por portales. O es como el cronogato. El cronogato era un cuento de Isaac Asimov que está increíble, que no se lo voy a contar, pero busquen el cronogato, un cuento increíble de un gato que tenía 4 dimensiones, pero bueno, no le cuento más. y bueno, ya para ir cerrando, te quería preguntar lo siguiente. Vos, como llevas tantos años ya en el mundo ufológico, ¿cómo crees que, sobre todo a raíz de los últimos eventos que han sucedido, cómo crees que puede evolucionar de aquí a unos años el mundo ufológico? O sea, ¿cuál crees que podría ser los siguientes pasos que se van a dar? No sé, vos me estás preguntando, viste, que o sea, no sé, o sea, es muy, podría suponer muchas cosas. No sé por dónde, en qué va a terminar la ufología de acá a unos, cómo va a ser mejor dicho, cómo va a ser la ufología de acá a 20, 30, 40 años. Yo creo que hubo una evolución de la ufología, no es la misma la ufología de hoy, en general, digamos, de hoy que desde el año 47 o del principio de la década del 50. Hubo una evolución en la ufología, en las miradas. Hoy ya muchos están teniendo otra visión del fenómeno, ya no se quedan con la visión tradicional del plato volador o de la nave de otra estrella, de otro planeta. Tienen una visión más, otra visión del fenómeno. Entonces creo que entiendo que hay como una evolución y creo que va a seguir evolucionando esta visión que tenemos nosotros del fenómeno. Y eso va a ayudar a que algún día podamos encontrar la verdad. Yo creo que espero que siga esta evolución del fenómeno. Ojo, cuando digo evolución, Ujú. creo que estamos un pasito, pero un pequeño pasito más cerca de la verdad. Pero igual estamos a miles de kilómetros de la verdad, pero estamos un pequeño pasito. Esto es ir de a poquito avanzando. Esto es un ir y venir también, o sea, porque por ahí ahora creemos que el fenómeno va por cierto lado o se tiene que encarar y por ahí va por otro lado, después descubrimos, no, Claro. en base a otros casos, otros descubrimientos, dice, no, mira, me parece que va por esto. O sea, todavía queda mucho camino por recorrer, mucho ir y volver, mucho rever las cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Cuando de la película La Sociedad de los Poetas Muertos con Robbie Williams, que cuando el profesor Kitty, que era el personaje de la película, eh, dijo, bueno, cuando crean estar seguros de algo, mírenlo desde otro punto de vista. Y hay una famosa escena que él se sube arriba del escritorio, qué sé yo, bueno, pero no voy a spoilear la película. Entonces, siempre hay que mirar las cosas de otro punto de vista, porque todavía no sabemos qué hay realmente detrás del fenómeno. Hay que abordar el tema desde cualquier punto de vista y con cualquier metodología que uno quiera. Porque también se pregona mucho, ¿no? La investigación científica del fenómeno, hay que usar el método científico para... La verdad, hay que abordar el tema desde cualquier punto de vista. Por ahora, todo es válido, pero no sabemos... Si vos querés usar, como hizo Daniel López, el monje negro, el péndulo, y decir, bueno, voy a marcar en el péndulo un mapa, usalo. Si vos crees que va. Porque de hecho, Daniel lo usó, le marcó un punto, fue al lugar y vio el objeto. Así que todo es válido, todo es válido. No, que yo quiero
abordar el fenómeno o encontrarme con el fenómeno a través de la meditación. Hácelo. De hecho, una gran amiga mía un día se puso a meditar y se le empezó a manifestar la luz ahí en la esfera delante de ella. Pero bueno, es otro tema. O sea, cualquier metodología, por poco científica que parezca, es válida para abordar el tema OVNI. Por ahora. Porque todavía no sabemos qué hay detrás. Entonces, hay que abordarlo por donde uno le parezca que va. O sea, seguir la intuición, lo que quiera, pero seguir el método científico, por la estadística también, si querés. O sea, abordarlo por cualquier lugar, porque cualquier camino por el momento es válido. Porque no sabemos qué hay detrás. Mira, aquí lo cuenta Rocío, un poco ampliando el caso del Portalén, bueno, del Monte de Seixo, porque en realidad el Portalén pues, se encuentra por allí, por la zona. Fue en el Monte de Seixo, y sí, a los seguros parroquianos fueron los hombres de negro y se llevaron algo de allí. Entonces, habría que indagar un poquito más sobre este caso, a ver qué puede contar. Por aquí cuenta que ya no hay muchos testigos de que lo vieron, el caso de cuando vieron sacar algo, porque ya tiene décadas y solo lo vio gente de aquellas aldeas y muchos ya no viven. Pues habrá que indagar en ese caso. Y ahora, además, te iba a preguntar sobre el tema de la radiestesia, porque es el tema de los péndulos. Y esto a Luis le va a encantar, sobre el tema de que se han usado la radiestesia para el contacto OVNI, al parecer, según las investigaciones de Daniel López. ¿Qué nos Sí, puedes contar? de hecho, en algún momento Daniel usó el péndulo con un grupo de gente y han tenido resultados concretos. O sea, fueron al lugar y vieron algo. O pasaron cosas de ese lugar. Y no es solamente el lugar, sino usan un mapa y usaron un mapa y un calendario. Y bueno, es un poco más complejo. Habría que ver muchos de los programas que hizo Daniel López explicando todo esto. Que lo pueden ver en youtube.com/demonios, @demonios, YouTube. Y no, es un tema, yo lo digo así simple, digamos, pero es un tema mucho más complejo, pero sí. Abordar el tema, bueno, las charlas con Daniel López, como tuvimos la otra vez en un asado, comiendo un asado y tomando vino, o sea, no en una reunión espiritual de tomarnos las manos y elevarnos espiritual, no, comiendo un asado, comiendo carne y tomando vino. Las charlas que tenemos con Daniel López, que también tuvo Damián y bueno, alguna gente más, Juan Pablo Gómez, Andrés Segovia, bueno, son increíbles. O sea, es la visión del tema que yo, bueno, tuve la suerte de acompañarlo a Daniel en alguna salida por la papa, como decíamos, y es una persona que es increíble, es increíble. Por eso, insisto con lo mismo, digamos, ¿no? A veces en la ufología nos ponemos a discutir por tonterías, y no, que yo no me junto con tal investigador porque no comparto su visión del tema y lo que dijo y cómo investigó tal. Y por ahí desperdiciamos el poder intercambiar tener charlas, intercambiar ideas con gente que por ahí no piensa igual que uno, pero uno aprende muchísimo. Yo, de hecho, a mi canal tengo, no sé, cientos y cientos de invitados he llevado, y con varios de ellos ni no comparto lo que dicen. O sea, no es mi visión del tema ni lo comparto. Pero me parece interesante traerlo para escuchar, porque por ahí dicen cosas que por ahí yo no comparto, pero me parece interesante cómo las plantea. Y uno siempre aprende, todo el mundo uno aprende algo. Entonces, si no aprendemos a comunicarnos entre nosotros, a compartir experiencias de día entre nosotros, no esperemos que venga alguien de afuera a contactarnos a nosotros. O sea, primero aprendamos a comunicarnos entre nosotros y después busquemos el contacto con otra civilización. Entonces, no desperdiciemos las charlas con... No digamos, bueno, no, allá con él no me junto porque no comparto, o no, porque él hizo un congreso y no me invitó, y entonces por eso no voy. No discutamos tonterías, sentemos a charlar porque... y no solamente entre los investigadores, entre todos, porque todos tenemos algo para aportar al tema. O porque vimos una luz, o porque nunca vimos nada con el tema, ni nos interesa el tema, pero se me ocurrió tal idea. Entonces, de todos podemos aprender algo y está bueno poder dialogar entre todos, digamos, ¿no? Bueno, antes por aquí comentaba una chica que se llamaba Mar, que tenía bastantes experiencias y quería contarlas, así que nos puede contactar a cualquiera de los dos, a mí como Diego Claramonte en Facebook o Diego Urbex 88
en Instagram, o a Carlos Alberto YouTube, lo podéis encontrar en Facebook también para comunicarlas. Y bueno, nuestra amiga Rox, que es Rocío de Umbral Desconocido, es amiga íntima mía, Chris, así que ella ya sabe que tiene un espacio aquí cuando quiera, que puede venir aquí cuando ella desee. Y aquí tiene un espacio que yo con mucho gusto se lo daré para hablar de diversas experiencias, que habrá que indagarlas, habrá que estudiarlas y todo eso para hablarlas mucho más en profundidad. Así que ya lo sabe Rocío, que está más que invitada siempre que quiera. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. No te quiero robar más tiempo, Carlos. Ha sido, creo que una charla súper amena, donde hemos repasado casi todo del mundo OVNI. O sea, a lo mejor nos habremos podido dejar alguna cosita en el tintero, pero bueno, la verdad es que yo he sentido una fuerte conexión, me he sentido súper a gusto también. Y bueno, pues ya sabes que aquí tienes un espacio. Cuando quieras, Carlos, puedes decirme, oye, pues podemos hablar de tal tema. Pues dicho y hecho, yo lo organizo y hablamos de tal tema, aunque yo, por mala suerte, solo emito los viernes, pero ya ahí siempre tienes que coger un poco el turno en la agenda, siempre me pasa, porque claro, al emitir solo los viernes, pues luego si tengo que agilizarlo, tengo que estudiar el tema y todo eso, pues es un problema luego para mí. Así que te voy a dejar todos los focos para ti. Uy, que me cargo el micro. Te voy a dejar los focos para ti. Voy a dejar aquí en el chat el link de Demonios para que la gente se vaya aquí a suscribir. Así que te dejo solo ante el peligro, Carlos, para que te puedas despedir de todas tus redes sociales, cómo te pueden contactar, etcétera, etcétera. Así que todo tuyo. Primero, gracias, Diego. Realmente, como te digo, a mí no me invitan a ningún lado, pero las pocas veces que me invitan, me encanta, y más venir acá a Fenómena, canal hermano. Me encanta, bueno, ahora me acuerdo la charla que tenía con Darío Fernández hace algunos años atrás. Yo le decía, tenés que incentivar el canal de YouTube, tenés que incentivar el canal de YouTube. Bueno, me encanta, así que gracias por la invitación. Me encanta porque, como decía, yo hablo cosas que en mi canal nunca hablo, porque me gusta que hablen los invitados en mi canal. Y nada, un saludo a toda la familia que estuvo, familia fenoménica, magacinesca. Fenómenos, los fenómenos. Los fenómenos, los fenómenos. Ahí está mirando el chat, gracias a todos por estar ahí conmigo, mucha gente amiga. Nada, a ver, ¿con qué puedo cerrar? No me gusta dar consejos, pues yo no soy quien para dar consejos, no soy quien, no soy nadie. Pero si pueden, ¿saben qué? Si pueden, dediquen 10 minutos, nada más, 10 minutos por semana, ni siquiera por día, 10 minutos por semana a sentarse a ver el cielo. No importa dónde estés, desde tu piso, desde el patio de tu casa, donde esté, por más que sea el cielo súper contaminado, con luces, no importa. Tómense 10 minutos por semana a mirar el cielo. ¿Y qué hacer en esos 10 minutos? Meditar, rezar, no, hagan lo que quieran. Siéntense a mirar el cielo. Si quieren ponerse música, pero miren el cielo. Yo creo que mirar el cielo 10 minutos por semana, de a poquito te va abriendo la mente. Y para estos temas, más allá de todo lo que te dije de leer y todas esas cosas, para estos temas hay que tener la mente muy abierta. Y entonces una forma de abrir la mente es mirando mínimo 10 minutos por semana al cielo. Uno ya cambia la mirada de las cosas. Nada, gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten del fin de semana y, bueno, aquellos que siguen Demonios los espero el lunes en Demonios, como toda la semana. Y bueno, ¿qué tenemos este lunes en Demonios? Así para ir avanzándonos un poquito de de lo que se puede encontrar la gente. ¿Qué hay este lunes? ¿Qué hay este lunes? Hay un tema polémico, las señales bíblico-astronómicas del fin del mundo. O sea, mirá con qué tema te salgo, la tercera parte, Felipe Arancibia, un amigo chileno, está desarrollando ese tema. No es fácil de seguir, no es un tema sencillo, pero es un tema que lo puedes comprobar o replicar usando cualquier programa como el Stellarium, cualquier programa estelar,
Pero bueno, es un tema muy polémico, porque siempre digo, cuando mencionas la palabra bíblico, Biblia, religión, en demonios, más de uno se le ponen los pelos de punta. Dice, ¿cómo vas a hablar de religión, de la Biblia? ¿No ves que la Biblia que está contaminada, está mal traducida y los que esto, que el otro? Entonces, se arma siempre polémica por todo ese tema. Y me encanta que traer temas que generen alguna reacción en la gente a favor o en contra, pero que generen reacción, que la gente se ponga a pensar, che, ¿será cierto, no? Y son temas que muchos no quieren, no ven esos directos porque no, pues van a hablar de la Biblia y del fin del mundo, cuántas profecías, entonces ni los miran. Pero hay mucha gente que los mira y que se toma el trabajo de mirarlo y decir, bueno, por más que no comparta lo que diga la Biblia y demás, pero me interesa lo que está planteando. Entonces, son esos temas que crean mucha polémica y por eso lo llamamos por la tercera parte y creo que va a haber una cuarta parte el otro lunes. Así que bueno, pues esto ha sido por hoy, Fenómena en español, con el tema OVNIs, el misterio más grande de la humanidad, que sin duda para mí lo es, porque es el tema que va a definir la humanidad en el futuro, posiblemente, y el que no, y el que diga que no, pues le aseguro que debería de mirárselo. Y bueno, pues, ¿qué tenemos la semana que viene? Pues estará por aquí Carlos Bogdanich y tendremos un tema ufológico otra vez. Otra vez le daremos tema ovnis. Para los que me decíais que apenas le daba el tema ovni, que me pegué mucho tiempo dándole al tema paranormal, ya os dije que esperad, que se vienen cosas buenas. Y fijaros lo que se ha venido. El pasado viernes estuvo Rodrigo Fuensalida, donde batimos el récord absoluto del canal, incluso de mensajes, más de 1000, casi 1100 mensajes en el chat, que fue una auténtica locura y un auténtico trabajazo para Chris. Estuvimos todos los administradores y la verdad que fue un auténtico trabajo muy duro. Y bueno, pues hoy tenemos a Carlos, el próximo viernes tendremos a otro Carlos, a Bogdanich. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Buenas noches amigos, sed buenos, que para malos estamos Carlos y yo. Somos los malos aquí yo voy a decir que soy el malo de Agramonte. Ahí lo digo, pero bueno, más aparte, somos aquí unos aprendices, como decimos. Yo soy aprendiz de Carlos también. Y cada día se aprende algo nuevo. Amigos, esto ha sido Fenómena. Buenas noches y que paséis un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.